¿Estás cansado de perder la conexión en medio de una reunión importante? Tranquilo, tengo una solución para ti. Arionet, la compañía que mejor conecta a los empresarios puertorriqueños. Ahora con sus nuevos planes GigaFaster, desde 250 a 1000 megabits por segundo, tu negocio estará conectado sin límites a la más alta velocidad ofrecida en Puerto Rico. Conoce más en arionetpr.com. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de La Maestría con Raúl Palacios. Hoy un episodio súper especial porque vamos a hablar con uno de los titanes financieros en Puerto Rico. Él es el Managing Partner de Parliament Capital, que acaba de cumplir sus 10 años desde que se inició. Nada más y nada menos que Rodolfo Sánchez Colbert. Rodolfo, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Raúl. Estoy sumamente contento de tenerte en el espacio. Quiero que sepas, no quiero que pienses que soy un stalker, pero en LinkedIn vi hace poco que cuando publicaste que cumpliste los 10 años, estás manejando ya sobre 1 billón en activos. Así que te quiero, número uno, reconocerte por eso, porque yo sé que eso es un hito que bien pocas compañías pueden decir que lo lograron. Y número dos, quería preguntarte, cuando tú tenías 7 o 8 años, estabas mirando el techo así pensando, tú dijiste, yo quiero manejar 1 billón en activos. No, definitivamente que no. Yo quería ser biólogo marino. Yo quería estar investigando especies, haciendo buceo, snorkeling, cogiendo sol en la playa. Y pues eso no funcionó y las circunstancias me fueron cambiando hacia querer ser ingeniero. Y luego de querer ser ingeniero, decidí en algún momento cambiar de nuevo y dedicarme a lo que es negocios y finanzas. Así que definitivamente a los 7 años no fue que vino la inspiración de ser financiero. A mí me es un poco curioso porque dijiste tantas cosas ahí que tenemos que unpack definitivamente, pero estoy tratando de pensar cómo si alguien quiere ser científico, biólogo, después de estar pensando en ser ingeniero, ¿qué persona o quién influyó en ese cambio de tu querer entrar en lo que son los negocios? Sí, más que alguien en particular, las circunstancias creo que me fueron llevando a cambiar el track de por donde pensaba que quería ir, ¿verdad? Obviamente antes de querer ser biólogo marino, lo más seguro quería ser bombero o policía, ¿verdad? O sea, tú sabes que todos los niños tenemos esa Yo quería ser baloncelista, pero exacto. no sé. Pero definitivamente cuando yo tenía como 13 años, ¿verdad? 1992, early 90s, el tema de las computadoras pues estaba súper hot y yo tuve el privilegio de tener una computadora en mi cuarto desde bastante temprana edad. Y pues me gustó el tema de programación, me ponía a hacer websites para amistades, en algún momento creo que hasta me pagaron por hacer un website, o sea que se convirtió, pensándolo bien, puede haber sido uno de mis primeros negocios. Y pues ahí decidí el cambio de verdad, bueno, pues ciencia está cool, pero creo que ingeniería es algo más serio y es el futuro y todo esto. Y bueno, pues eventualmente entré a la universidad para estudiar ingeniería de computadoras. Y como sabes, no soy ingeniero ahora, así que claramente algo más cambió. Pero estábamos hablando un poquito off camera antes de comenzar, como tu papá era banquero también. Sí. Entonces, mi percepción es que entonces que era una persona que conocía bastante el tema financiero, que te influyó un poco. Sí, en casa se hablaba de finanzas de seguro, ¿verdad? Como te había comentado, mi papá tiene un doctorado en finanzas de NYU y ha sido profesor y trabajó en ambiente de construcción, trabajó en ambiente de banca en Puerto Rico. Y yo tengo 13, no sé, yo soy el menor de 6, por mucho. Y 3 de mis hermanos mayores también estuvieron en el mundo de finanzas o banca en algún momento, ¿verdad? O inversiones. Así que en casa se hablaba definitivamente del tema de financiero y pues creo que uno lo va absorbiendo por osmosis, ¿verdad? Ahí se nota un poco tu rebeldía, porque estás viendo a esta persona que tiene un freaking doctorado de NYU. Sí. Y estás diciendo, no, yo voy a ser biólogo, voy a ser ingeniero, todavía estoy tratando de decir mi propio Sí, financiero camino. no Financiero estaba va. por ningún lado el tema de finanzas. Pero la vida es así y pues uno termina donde tiene que terminar. Y aprovechando que estás hablando de tu papá, esta pregunta se la hago a mis invitados. ¿Qué 2 o 3 lecciones tú aprendiste de tus papás que piensas que todavía son relevantes hoy día?
Pues mira, mi papá es una persona bien callada, ¿verdad? O sea, que no es como que él llegaba a casa y me venía a educar sobre temas financieros. Pero yo sí lo vi en acción muchas veces, eh, resolviendo problemas para sus clientes y en conversaciones con amigos, etcétera, problemas financieros, ¿verdad? Y él lograba y logra todavía destilar problemas bien difíciles y complicados de temas de negocio y finanzas a una manera bien simplista. A él le gusta hacer cajitas y dibujitos y diagramas y sketches. Y literalmente le explica a la gente, bueno, si tú mueves esta cajita de aquí para acá y le pones más deuda y le pones más equity, pues ahora funciona. Y yo, hasta cierto punto, aprendí a pensar de esa manera número uno, me encanta resolver problemas, siempre me ha encantado resolver problemas. Y número dos, como los problemas difíciles, resolverlos es una cosa, pero poder explicarle la solución a alguien, pues requiere simplificarlo y hacerlo más tangible. Así que yo diría que de todas las cosas que mi padre me ha enseñado, ese sería, en el mundo de finanzas, esa es la más que uso ahora mismo. Pero fíjate, la habilidad de poder no solamente resolver problemas, sino articularlo, yo creo que es súper Mm, importante para lo que es un comerciante o alguien que trabaje en lo que es negocio, gerencia y demás. yep. Presumo que en algún punto en la universidad tuviste que haber tenido, ¿verdad? Algún tipo de influencia de eso, de querer cambiar o añadir el tracto de gerencia y negocios para entonces quizás terminar y buscar una carrera que fuese más así. Yep. Pues fuera de que ya andaba por el tercer año y medio de ingeniería y había cogido todas las físicas y las químicas y todas las cosas del mundo y me di cuenta que eso no era el camino. Curiosamente, mi mamá abrió una tienda en el viejo San Juan. En aquel entonces era la tienda que le daba servicios al Hotel Wyndham frente a los cruceros, ahí en el frente portuario. Y pues yo, cuando no estaba estudiando, pues tenía que trabajar porque no me iba a quedar en casa haciendo nada. O por lo menos mis papás no me iban a dejar quedarme en casa haciendo nada. Y empecé como el que limpiaba las ventanas, luego el cajero, eventualmente me convertí en el gerente y ahí fue que me di cuenta em, que verdaderamente me gustaba bregar con gente, ¿verdad? O sea, y en todos los sentidos, desde los clientes que venían a visitar, pues el trato con ellos y el venderle algo. La parte de venta también salió un poco en esa época, tanto con los suplidores, ¿verdad? La gente que venía a entregarnos productos y los empleados. Y curiosamente, ahora pensando, lo que me llevó a negocios no fue el tema financiero y de números, en verdad fue el tema gerencial. Me encanta manejar gente, me encanta desarrollar gente, me encanta tener equipos y eso fue el primer taste que tuve cuando tenía 18, entre 18 y 21 años. Que Eh, me es interesante porque mi papá también es comerciante y yo tuve, yo recuerdo que desde los 14 él quería que yo trabajara los veranos en el Londres. Ujú. Pude negociar hasta los 15, con- antes de tener licencia. Exacto. Y recuerdo los veranos trabajar allí los sábados de 9 a 5. Y después, posteriormente, le abrí una panadería en Bayamón, se llama Casabe, todavía está allí. Ok. Y ahí me recuerdo de los 18 y 19 trabajar jueves, viernes y sábado, el turno ese de 3 a 11. Exacto. Y a mí lo que me gustaba de eso era que el tiempo se iba rápido cuando tú estás trabajando con personas. Yo creo Eso sí. que ese cambio, cuando tú de momento te toca ese primer office job, como quien dice, uno extraña esa interacción humana en ese Ujú, sentido. Y ujú. conecto mucho con esa historia que me estás diciendo porque yo creo que una de las destrezas que cada vez se ponen hasta una prima más alta porque hay menos exposición, porque estamos más en los celulares y queremos automatizar más eso, como el servicio al cliente. Ujú. Pero cuando tú estás en una tienda, no tienes otra Además, que simplemente aprender a conversar con extraños, cómo hacerlos sentir cómodos, yep. cómo leer si quieren hablar contigo, si no quieren hablar contigo. Y yo creo que en la venta particularmente, especialmente en los negocios, yo pienso que antes de tú estudiar cualquier cosa, coger cualquier libro, si tú pasas por una experiencia de trabajar en una tienda, ya tú estás cogiendo un crash course Yep. en lo que es venta y servicio al cliente. No sé si lo piensas de la misma Estoy manera. 100% de acuerdo y digo, y siguiendo la cronología de profesional mía como ejemplo, ¿verdad? Tuve esta experiencia en la tienda y mi primer trabajo fue en la banca y fue un trabajo bastante técnico porque obviamente tenía todo el tema de los estudios de ingeniería y computadora, así que yo entré como analista
manejando bases de datos y haciendo un montón de análisis. Era algo bastante técnico. Pero eventualmente, hoy día, si tú me preguntas, gran parte de lo que yo hago es venta. Y yo en mi vida pensé que yo iba a ser un vendedor de nada. Bueno, no puedes ser presidente si no tienes la habilidad de vender. Claro. ¿Verdad? Digo, Así, no, eso es claro. yo pienso, o sea, pueden haber presidentes que son bien técnicos, pero si tú no sabes vender, o sea, yo creo que tu potencial de crecimiento va a llegar hasta cierto punto. Porque la cara, básicamente, si tú eres presidente, tú eres la cara de la compañía, tú eres la primera persona con quien más a interactuar para lo que son negocios grandes. Sí, pero es el que tienes que convencerlos ¿verdad? A tus clientes, a tus empleados, a quien sea, tus compradores. O sea, tienes que convencerlos de que tú tienes un negocio y que eres una persona de confianza, etcétera. Y eso hasta cierto punto es comunicar confianza, etcétera. Y eso es venta. No hay otra manera de ponerlo. Y de ese primer trabajo, me dijiste que fue en First Bank. En First Bank. Y después casualmente me has dicho que tu esposa Era banquera. Era Sí, banquera en era Popular. banquera. So, me imagino que eso fue una dinámica bien chévere de... Muy interesante las cenas familiares. Hablando de banca. No podíamos hablar de nada, básicamente. ¿Cómo te fue tu día? Muy bien, excelente. Guerra fría, exacto. guerra fría, sí. Eh, No, pero cuéntame si quieres de esa experiencia, o sea, ¿qué te llevaste de esa experiencia? Porque de lo que leí en tu perfil, tú estuviste no mucho tiempo en el banco. 6 años. 6 años. 5 años, perdón. 5 años. Yo tuve 2 roles en el banco. Número uno, este primero que te dije de analista de temas más de retail, ¿verdad? Nosotros hacíamos análisis sobre el lado de las sucursales principalmente para ver qué productos tenían nuestros clientes y qué otros productos les podíamos ofrecer, ¿verdad? El tema famoso cross-selling. Pues nosotros teníamos una división que se llamaba Customer Relationship Management, que era pues cómo nosotros levantábamos data para poder identificar cuál era el perfil de la persona más probable a recibir o aceptar un producto nuevo. Y eso estaba súper chévere. Pero en aquel entonces, mi mente, pues no era un área tan core del banco, ¿verdad? Porque eso es, no nada en contra de los de mercadeo, pero eso era para mí mucho más cerca de mercadeo y venta en aquel entonces, de lo que yo pensaba que era en aquel entonces banca, que para mí era crédito comercial, riesgo, ¿verdad? Y los banqueros eran los que hacían transacciones. Digo, y que para mucha gente yo creo que esa es la definición. Ese es el ingreso viene de ahí, en su gran mayoría. Así que se me dio la oportunidad de moverme de esta área de analista del lado del retail a manejar riesgo. Primero bien específico en el lado de consumo, préstamos personales, tarjetas de crédito, financiamiento de automóviles, financiamiento de botes. Y eventualmente, según fui creciendo, pues me dieron más y más responsabilidades. Me ayudé mucho en el lado de hipotecas. Nosotros adquirimos, en aquel entonces habíamos comprado Chase en las Islas Vírgenes. O sea que participé en muchos proyectos grandes de la organización que me dieron una visión mucho más amplia de lo que es un banco. Y aunque yo nunca estuve en el lado de dar crédito, porque yo nunca firmé un préstamo, yo nunca aprobé un préstamo, yo estaba en la parte de atrás, creando la cajita, ¿verdad? Como la política de crédito de cada uno de estos productos, de qué se podía aprobar y qué no se podía aprobar. Y eso me dio, aprendí muchísimo, la realidad. Aprendí mucho y me dio una exposición muy buena con la banca. Todavía tengo muchísimos amigos en First Bank que han seguido ahí y nada. Oye, y riesgo, para el que sepa del tema, ¿verdad? Yo, por lo menos, yo fui auditor de PwC y el equipo de riesgo tiende a ser de los que más el banco valora, obviamente, porque tú estás haciendo, en esencia, la estrategia de lo que el banco puede o no puede hacer a nivel de, ¿verdad? Cuánto te puede extender y si te equivocas tú, pues entonces el banco se expone. Que todo se multiplica, sí. Todo se multiplica, o sea que te felicito por eso. Pero entonces, estás en riesgo, te están dando esa exposición. ¿Qué fue el evento catalítico entonces para tú decir, no, me va bien, pero quiero emprender? Porque mira que hay muchas personas que dicen o piensan eso en la posición que tú estabas en ese momento y dicen, nah, yo estoy comodísimo aquí. Pues fue una mezcla de un montón de cosas, incluyendo suerte, que lo estábamos hablando ahorita, pero más que nada, de nuevo, circunstancial.
2005 estaba comenzando la crisis financiera de Puerto Rico. O sea, aunque la crisis global en verdad fue 2007-2008, en Puerto Rico ya estábamos teniendo una serie de problemas por el... Sí, la recesión empezó en el 2006. Empezó full en el 2005-2006 con el tema de las hipotecas, o sea, de real estate, exacerbado por el problema de unas transacciones hipotecarias que había entre RG, Doral, First Bank en particular. Eh, Estar en la banca en aquel entonces se convirtió en algo bastante... no era difícil, pero como que de repente teníamos un grupo de auditoría mucho más grande, teníamos un grupo nos venía a supervisar más a menudo nuestros reguladores. Había bancos que estaban diciendo que iban a cerrar, que llegaron a cerrar eventualmente. Fue una época media complicada. Y eso pues no era lo mejor, ¿verdad? No era el mejor ambiente en mi apreciación donde yo quería desarrollarme. Pero eso fue una parte muy, muy pequeña. La parte más importante definitivamente fue suerte. Dentro de las cosas que yo manejé en el banco, una de las primeras cosas fue, una de las últimas cosas que hice fue desarrollar un programa para vender préstamos non-performing, préstamos malos, que habían estado en default. Exacto. Y en ese proceso conocí a una persona y la persona que compró ese primer portfolio que First Bank vendió, a los 6 meses me dice, mira, yo no sé muy bien cómo seguir manejando esto, necesito que alguien que me ayude a montar una empresa de verdad y a correr este portfolio y me ofreció trabajo. ¿Quién era esta persona? Nicolás Kogan, un argentino que había llegado a Puerto Rico con Goldman Sachs y se había quedado buscando negocios en la isla y todavía hace negocios y es mi amigo. Entonces Nico tenía una oficina con 4 personas en el 270 de Muñoz Rivera, en la parte de atrás del cuarto piso, que parecía el janitor's closet. O sea, nadie sabía dónde estaba la oficina, pero estábamos allá atrás. Y yo fui el cuarto o quinto empleado, pero yo le dije, bueno, obviamente si voy a tomar este riesgo, pues yo quiero tener el potencial de tener un upside. Y pues negocié que me dejaran comprar el 20% de la compañía en aquel entonces. Básicamente cogí mi signing bonus y lo metí de nuevo en la compañía para comprar el 20% y varios pagos adicionales después. Si le preguntara a Nico, quisiera saber me lo regaló. qué él piensa de eso. Sí. O sea, cuando digo que tuviste, ¿verdad? El foresight número 1 y 2, ¿verdad? La valentía de negociar eso con alguien que realmente pues, no es que conocías de hace tiempo. No. Recién lo había conocido. Pero había el tercer punto de la banca y el momento de inflexión, ¿verdad? De las circunstancias de la vida. Y creo lo hablamos también ahorita, cuando es joven uno tiene mucho, el ego te lleva a hacer un montón de cosas y pensar un montón de cosas que ayudan y a veces no tanto, pero que cuando te vas poniendo más viejo no lo harías. Una de ellas fue que yo decía, si yo me quedo en la banca, yo tengo que ser el CEO de First Bank o de cualquier banco. ¿Estabas diciendo eso bueno, en el banco? A mi esposa. Ah, ok. En mi casa. Y a mis amistades quizás. Pero en mi mente, yo tenía que tener un crecimiento rápido. Ese más que ser CEO, yo creo que era el tema de... Tú querías ser ejecutivo a temprana edad. A temprana edad. Y eso para mí fue un driver. Y sabía que no iba a pasar en la banca, porque las situaciones no estaban en la banca al revés. Lo que iba a haber se sentía ya que lo que iba a haber era una contracción y un cambio de mando en un montón de bancos que no iba, o sea, Rudy Sánchez no iba a ser el próximo CEO de ningún banco. Y cuando finalmente se me da esta oportunidad, pues entre que el ambiente estaba un poquito complejo, que o CEO o nada, ¿verdad? Y de repente se abre esta oportunidad y logramos negociar los términos que hacían sentido, pues entonces nos tiramos de pecho. ¿Qué tú recomendarías a alguien que esté en una situación similar en ese proceso de negociación para poder atraer ese upside en lo que es la negociación de tener algún tipo de equity? No sé si tú, si ahora mirando para atrás ese momento,
No sé si también piensas que eso fue como también un poco de ego de tu parte o si tú estás orgulloso de cómo eso ocurrió y recomiendas un, dos, tres cosas. Estoy muy orgulloso, definitivamente, porque era algo nuevo para mí. ¿Verdad? Yo nunca me había, o sea, yo había negociado mi salario y Por cada eso. cierto tiempo pues pedía que me dieran un aumento, pues para no caerme atrás. Pero esa era mi negociación más fuerte, era y el bono, no va a ser 1,000 pesos más. Pero una negociación, los stakes eran bien, ¿verdad? ¿Cómo se dice stakes en español? No sé. Pero los stakes eran bien altos, ¿verdad? Estaba dejando una carrera buena. Ya yo era vicepresidente del banco, tenía 26 años, 26, 27 años. O sea, había logrado bastante en poco tiempo. No iba mal. El riesgo era tanto que tenía que haber un upside, ¿verdad? No había... Para ser empleado no me iba a ir. Ya. Pero no es lo mismo decirlo y hacerlo, ¿verdad? O sea, había que negociar este tipo de un tipo bragado y también teníamos unos socios afuera de Atlanta que también eran difíciles de bregar, pero lo logramos. Y valió la pena y quizás 1000 veces me pasó por la mente que estaba tirando, ¿verdad? Picando fuera del hoyo y tirando más arriba de lo que debía, pero salió. Pero es que esas son decisiones que uno toma. O sea, esas ventanas son una vez. Eso no volvió a pasar. Yo te hago la pregunta porque yo estoy seguro, ¿verdad? Hay muchas veces que nosotros queremos menospreciar ese tipo de brincos y en la decisión que tú tomaste, pues obviamente te rindió frutos porque después vamos a hablar de la transacción que hubo cuando por fin vendieron la compañía, pero el tú tener también presente que tú traías ese valor a la mesa y que a pesar de solamente negociar un salario, un bono, ¿verdad? En algún momento de entrar a una negociación de un buy-in a un negocio con un tipo que ha trabajado en Goldman Sachs, pues obviamente, pues, si tú lo ves, si miras de 30,000 pies de altura, tú dirías como que Rudy estaba claro con lo que quería hacer. Definitivamente había algo de claridad y había mucho empuje personal. Ahorita de nuevo lo hablábamos, el tema y no era ego, era verdaderamente, me recuerdo con mis amigos en la universidad, o sea, nosotros nos sentábamos a hablar y habíamos 2 o 3 que queríamos lograr ciertas cosas, ¿verdad? Monetarias, éxito, responsabilidades grandes. O sea, pues yo siempre tenía un poquito de ese empuje de querer hacer ciertas cosas. Tipo A, diríamos. Sí, tipo A definitivamente. O sea, para ser normal, a mí no me crearon para ser medio promedio. Vamos a ponerlo de esa manera. Pues déjame decirte que el discípulo tuyo, que estamos hablando ahorita, un buen amigo mío, Sigfredo Rama, habla con mucho del vocabulario bien similar a este, así que yo puedo ver estas conversaciones de ustedes. Sí, pero a los 26 años hablar de esta manera era bien agresivo. ¿Tuviste alguien que te aconsejó para hacer ese tipo de negociación? Sí, bueno, varias personas. Mi suegro, en aquel entonces yo llevaba casado 2 o 3 años, pero ya llevaba con mi esposa saliendo un tiempo. Mi suegro, que también es un comerciante, pues me ayudó a su manera de convencerme. Él trató de convencerme de que no lo hiciera. Pero mientras más hablaba con él, pues más me daba cuenta que era lo correcto. Y si me escucha me mata. Te ayudaron por osmosis. Gracias por eso, ayudaste por osmosis. A fin de cuentas, creo que está contento con toda la decisión. Sí, no, definitivo. Pero me ayudó a pensar que ¿verdad? El tema de equity, el tema de la importancia de si te vas a dar el brinco, pues what's in it for you a largo plazo. La única manera de tú verdaderamente capturar riqueza es siendo dueño de la cosa, ¿verdad? Claro. Si tú solamente eres el empleado, o sea, por mejor empleado que sea, vas a ser un asalariado, vas a pagar un montón de taxes y vas a tener, ¿verdad? No vas a crear esa riqueza tan rápido. Con equity, siendo dueño de cosas, pues tú puedes generar riqueza mucho más fácil o mucho más rápido si te va bien. Puedes perderlo todo también, pero Sí, pero ese es el riesgo que estaba willing a aceptar en ese momento. Te pregunto, cuando hiciste ese brinco, ¿cogiste un pay cut de salario desde el banco a ese primer año? Fue lateral. ¿Fue lateral? Fue lateral. Pues tremenda negociación, además. Sí. Fue lateral.
Y no me quejo porque, de nuevo, parte de la compra la hice con un bono de signing que me habían dado. Pero la negociación fue muy buena. Qué bueno. Pero ahorita estábamos hablando de verdad del valor que uno trae a la mesa. Sí. O sea, tú no puedes ir a pedirle equity si tú no... Tú tienes que estar bien seguro que tú puedes hacer el trabajo que tú vienes a hacer, ¿verdad? Y que tú traes ese valor a la mesa. Y en esa situación en particular, era bien claro de que ellos me necesitaban a mí y que yo podía añadir un montón de valor. Creo que eso fue parte de lo que ayudó a que la conversación fluyera y que yo me saliera con la amiga y ellos terminaran conmigo como socio. Sí, que ayudara a balancear la Sí, conversación en lo que es la negociación. claro. Como tal. Claro. Y quiero, antes que se me olvide, porque es muy importante, otra persona que me ayudó mucho es mi socio y cuñado hoy en Parliament, que es Luis Cabrera, que me ayudó en ese proceso de negociación bastante. Y mira si fue bueno que hoy día sigue siendo mi socio y seguimos haciendo cosas juntos. Así que, Saludos al hombre allí que fue crucial para ese momento. exacto. Oye, pues entonces da ese brinco. Y a veces hay un debate si en el emprendimiento uno nace emprendedor o uno aprende a ser emprendedor. No sé cómo tú lo ves. No me siento de ninguna, claro, o sea, no, strongly de ninguna de las dos, en mi caso. Yo creo que hay gente que son unos visionarios que tienen una claridad mental, ¿verdad?, de hacia dónde van y que pueden crear cosas y yo no soy esa persona, ¿verdad? O sea, yo quizás vi cosas un poquito más claras y se alinearon los planetas y pues tomé el riesgo, pero definitivamente hay gente o sea, Steve Jobs, toda esta gente que uno lee, eso es otra estratosfera, Sí, ¿verdad? sí, O sí. sea, Son una categoría, una ¿verdad? categoría completamente distinta. A mí nunca se me ocurrió quitarme de la universidad porque yo era ultra brillante para inventarme nada. O sea, esto fue baby steps hasta que caí al mundo de empresarismo. Y lo que sí es que una vez aprendí lo que es ser empresario, lo bueno y lo malo, porque o sea, no es todo color de rosa, me juqueé. Y me juqueé de una manera tan brutal que yo pienso y me paso, y tú me has visto y nos hemos cruzado, o sea, yo me paso hablando de empresarismo. Yo estudié en un programa de empresarismo en MIT después, de emprendimiento específicamente. Eh, y me fascina. O sea, lo estudio, lo aprendo, pero creo que en mi caso ha sido más aprendido y circunstancial. O sea, si no se hubiesen dado los elementos a través de la historia en mi caso, yo hubiese sido tremendo banquero. Por lo menos sabemos que una de las dos pues Exacto. tenía dos paths positivos, que Right. eso es Probablemente no importante. fuese CEO de ningún banco tampoco todavía, pero para adelante. Pero, y ahora pensando en esos primeros años, cuando estabas trabajando con el socio, yo me imagino que era un equipo más pequeño. ¿Qué dos o tres lecciones te llevaste de ese socio que te reclutó? Que tú dirías que también son relevantes hoy día. Bueno, yo creo que la lección más importante que yo aprendí con Nico era el challenge, el status quo, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es algo bien importante en el emprendedor, o sea, en el emprendimiento. Si tú haces lo mismo todo el tiempo, porque todo el mundo lo hace igual, pues nunca vas a tener ni un producto ni una empresa que haga nada espectacular, porque cualquier otra persona lo puede hacer, ¿verdad? Pero cuando tú te empiezas a cuestionar a ti mismo cada cierto tiempo, porque tampoco es que lo puedes hacer todos los días, pero cada cierto tiempo como que, mira, llevamos haciendo esto un tiempito de tal manera, ¿qué podemos hacer distinto? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? ¿Cómo lo podemos hacer más grande? ¿Cómo lo podemos hacer más rápido? Ese tipo de preguntas cada cierto tiempo son muy importantes y Nico siempre las hacía. Y Ya. me pegó esa manera de pensar. Y hacer preguntas, o sea, esto se hace de esta manera porque sí, pero ¿por qué? ¿Verdad? O sea, cosas sencillas que yo creo que culturalmente nosotros los puertorriqueños a veces también somos medio shy no, porque me lo está diciendo este fulano, pues él debe saber. No, ¿por qué? Explícame por qué las cosas se hacen de tal manera y por qué no se deben de hacer de esta otra manera. Ese ser inquisitivo, eso yo creo que fue algo que aprendí a través de los años con él y después con un montón de otra gente, gracias a Dios.
que creamos una cultura así, que cada cierto tiempo nos sentábamos y teníamos estas sesiones estratégicas de planificación y we challenged todo lo que, o sea, literalmente todo el modelo de negocio, nos sentábamos cada cierto tiempo y era como que... Ser empresario conlleva 1000 retos, pero llevar tu contabilidad no debe ser uno de ellos. Gracias a mis amigos de alchavo.com. Con darle a un botón puedes procesar pagos electrónicos de nómina al equipo completo o suplidores y su sistema se encarga de calcular las retenciones para efectuar los pagos directamente al Departamento de Hacienda para que tú estés 100% en cumplimiento. Con Alchavo tienes un equipo de expertos que va contigo de la mano para que tú te enfoques en lo que realmente importa, tu negocio. Descubre más en alchavo.com. Un montón de otra gente, gracias a Dios, que creamos una cultura así, que cada cierto tiempo nos sentábamos y teníamos estas sesiones estratégicas de planificación y we challenged todo lo que, o sea, literalmente todo el modelo de negocio, nos sentábamos cada cierto tiempo y era como que, Pero ¿por qué no hacemos esto otra cosa? es súper interesante que lo compartas así, porque yo creo que tú rodearte de esas personas se convierten en mentores y se convierten en influencias que tú te lo llevas, ¿verdad? A los negocios futuros que uno tiene. Porque, precisamente por eso, porque no es común que las personas se cuestionen procesos, incluso cuando están siendo súper exitosos ya. Exacto. ¿Verdad? Porque cuando yo tuve hace poco, el año pasado, a Manolo Sidre, y él me hizo el cuento que cuando le estaba yendo bien, se echó para atrás, yo no tengo que cuestionar nada, esto es todo el pan sobao, y que cuando se enfrentó a la realidad que por poco pierde el negocio y se tiene que declarar en bancarrota porque, ¿verdad?, las finanzas no estaban como deben de estar, él hace una cita bien poderosa que él dice que el ego es capaz de tú ponerte, ¿verdad?, esa gringola y taparte de ver lo que es real, que es cuando las cosas quizás no están yendo bien o cuando tú sabes que puedes cambiar el modelo o hacer algo mejor, no tomas esas decisiones ágiles en el momento y arriesgas perder el negocio. Definitivamente. Que es lo que pasa. Pero que entonces cuando tú te rodeas con personas que constantemente están con esa chispa de qué podemos hacer distinto, qué podemos hacer mejor, pues definitivamente te mantiene en un ritmo mucho más avanzado que la mayoría de la gente que está en el mercado, pensaría yo. Sí, porque no reaccionan, ¿verdad? El tema es esperar a que pase algo para resolver el problema versus anticipar, o sea, hacer el cambio tú, porque quisiste, siendo proactivo, ¿verdad? Y eso cambia mucho la dinámica. Pero definitivamente son conversaciones súper enriquecedoras también, porque si tú estás en un grupo y quitas esa presión hasta cierto punto y dices, vamos a hablar libremente y vamos a challenge verdaderamente todos los fundamentos de nuestro negocio y qué se puede hacer distinto. Te da libertad, ¿verdad? De pensar y, o sea, no, te quitas esas barreras y las conversaciones son bien buenas. Y a lo mejor no haces nada. A lo mejor después de medio día o 2 días, o dependiendo de qué tan largas sean las sesiones, hablaste de 20,000 cosas y decidiste, hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo porque lo estamos haciendo bien. Pero te diste ese espacio, tuviste esa conversación. El que tenía alguna idea loca por dentro la tiró al medio. Y eso es lo que le da pie a la innovación. Exacto. También. O sea, tú no puedes innovar en ningún espacio si tú no de vez en cuando puedes hacer hasta un retiro corporativo, lo que sea, o sea, de tú tener esa sesión de cuestionar. Sí, nosotros todavía en Parliament nos vamos cada 6 meses, lo planificamos para cada 6 meses, terminamos haciéndolo una vez al año, pero nos vamos para un restaurante y nos quedamos 6 horas en un cuartito comiendo y haciendo brainstorming. Estoy bien curioso del restaurante. Sí, bueno, cambiamos de restaurante cada cierto tiempo para no... Va a aparecer el medio momento. Exacto. ¿De qué hablan? ¿Qué están hablando? Pero es muy bueno. Yo pienso que eso es muy bueno y fomentar esa cultura dentro de como los equipos son más grandes, fomentar ese tipo de cultura dentro de los equipos es muy importante. Definitivamente. Y es curioso porque mencionaste también, lo estamos diciendo, que a veces en la vida hay como unos elementos de suerte. Operating partners estaban comprando préstamos non-performing justo en el momento que la economía se fue a pique y de repente tienes toda esta gama de diferentes instituciones financieras y distintas compañías que necesitan, ¿verdad? No necesitan, pero preferirían pues capitalizar, ¿verdad? Y cut their losses. Y algunos la necesitaban, algunos verdaderamente lo necesitaban. Cuando te empecé a hacer la historia, literalmente la primera venta que hizo First Bank de préstamos malos la hizo porque
mira, tenemos un chorro de préstamos ahí que ya los tiramos a pérdida, ¿verdad? A nivel contable ya estaban en cero, pero tienen un valor para alguien. Y había llegado esta persona argentino a hacernos una oferta y pues hicimos el proceso y lo vendimos y el banco se ganó un par de millones de pesos en la transacción. Pero nadie sabía lo que venía. O sea, obviamente 2007-2008 nadie, ni idea, y espero que no vuelva a pasar. O sea, la crisis financiera global fue algo catastrófico y cambió el mundo de muchas maneras, y particularmente en nuestra industria. Pero fue una bonanza para nosotros, y teníamos, gracias a Dios y a la suerte que tuvimos durante todo este proceso, que nuestro capital venía de un banco canadiense, y a los canadienses les fue muy bien durante la crisis en general. O sea, los bancos canadienses versus los europeos y los americanos, a los bancos canadienses les fue muy bien y tenían un costo de fondo bien barato, y nos dieron básicamente, hubo unos 6 meses, te diría, que no hicimos nada, porque era como un cuchillo cayendo y quién le mete la mano al cuchillo, ¿verdad? O sea, tú prendías el televisor por la mañana y había cerrado Lehman, al otro día cerraba Bear Stearns. O sea, era una loquera. Mucha gente no sabe ni quién es Lehman ni quién es Bear Stearns hoy día, pero... Si no saben eso, vayan a buscarlo. Hay películas de esto ya. Exacto. Big Short. The Big Short. Por favor. Sí, por favor, vean las películas. Pero fue unos momentos bien interesantes donde por un tiempo tuvimos que parar, y nuestro capital nos dijo, cójanse un break para ver dónde vamos a caer, pero la realidad es que después de eso fue increíble. Compramos $3.3 billones en préstamos en Puerto Rico, hicimos una transacción en Argentina, hicimos otra en España, bueno, casi hicimos una en España, pero a fin de cuentas no la logramos cerrar. O sea, literalmente estábamos comprando, la de España estuvo bien chévere porque íbamos a comprar toda la cartera de automóviles de GMAC, que es el brazo financiero de General Motors en el tema de autos en Europa. O sea, era una barbaridad, de una transacción ridícula, de grande y de interesante. Y tenía un montón de complejidades. O sea, logramos ver un montón de cosas que jamás y nunca lo hubiésemos visto si no hubiese sido de las peores crisis y haber estado en el right place at the right time. Momento correcto, tiempo correcto. ¿Cuánto pudieron capitalizar en activos en su apogeo? Lo más que compramos, el pico fue 3.3 billones. ¿3.3 billones? Sí, 3.300 millones de dólares. ¿Y cuántos empleados, más o menos? 150 empleados aproximadamente en el pico. Pero usted era como un case study financiero en Puerto Rico y más, y a nivel mundial, en lo que era ese concepto de comprar préstamos que estaban en non-performing. Sí, ¿no? sí. O sea, habíamos, gracias a Dios, Nicolás, mi socio en aquel entonces, había hecho esto, había empezado a hacer esto a través de Goldman Sachs, y pues ya teníamos la fórmula. La fórmula estaba establecida. Pero de nuevo, si no tenías, tú puedes haber tenido la fórmula que sea, pero si no tenías la suerte de tener este capital paciente, barato, que no estaba pasando por la misma crisis que todo el mundo, no hubiésemos hecho esto. Sí, porque quien lo estaba capitalizando era el banco canadiense. Ya, sí. De nuevo, suerte. Sí, tenían las cartas. Sí. Tú dices suerte y me recuerda mucho a el libro de Nassim Taleb, el que, bueno, él tiene una serie de libros, ¿verdad? Pero se llama Fooled by Randomness. Y yo creo que hay muchas veces que estábamos hablando de esto también, curiosamente, que cuando las cosas le van bien, es bien fácil tú atribuirte el resultado completamente a tu capacidad de inteligencia, y grit, o lo que sea que le quieras definir. Yep. Pero ese autor, si no saben quién es Nassim Taleb, búsquenlo, que es buenísimo. Él era trader también. Y él se hizo popular porque él fue contracultura a todas las publicaciones de los early 2000s, que todo el mundo se estaba atribuyendo el éxito en negocio, en la vida, lo que sea, por sus propios méritos. Y él estaba diciendo que en Wall Street particularmente había muchas firmas de inversiones que tenían 1 o 2 transacciones bien buenas, multibillonarias, y que hacía el año por ellos, pero que entonces ellos pensaban o atribuían eso a su propia estrategia y no necesariamente a circunstancias, ¿verdad? Right. Entonces seguían con esa, quizás una estrategia que él mismo veía agresiva, y él se caracterizaba como un inversionista bien conservador. Y él decía que lo que definía si realmente era
bueno en inversión o no, es si tú podías sobrevivir por tiempo largo, ¿verdad? Porque cualquiera puede entonces tener 1 o 2 años buenos, pero can you be there 10 years later, ¿verdad? So, no sé si tú conectas con ese tipo de filosofía. Sí, definitivamente. O sea, cuando tú eres dueño de tu negocio o de tu destino, ¿verdad? Pues es mucho más, debería ser más fácil si estás pendiente, ¿verdad? El poder manejar los ciclos. Pero los ciclos vienen porque vienen. O sea, la economía es cíclica. Eso no hay quien lo despinte, ¿verdad? Y no importa si tú vendes hamburgers en la esquina o haces finanzas como nosotros, tu negocio se va a ver afectado por las circunstancias económicas de una manera u otra y tú tienes que saber ajustarte. Cuando tú trabajas para una empresa grande y eres un empleado y no tienes mucho que decir, pues la realidad es que tienes ciertas limitaciones. Y pues si tú te dedicas a vender hamburger y de repente se acabó la carne molida, ¿verdad? Para hacer hamburger, pues está chavado. O sea, no hay más nada. O vende pollo. Exacto. Sí, pero si eres Burger King, pues estás medio frito. Pero, anyway, el punto es que yo sí pienso que la diferencia está en hacer las cosas consistentemente bien, pero no necesariamente igual, ¿verdad? O sea, nosotros en Operating Partners, que nos dedicábamos a hacer non-performing loans, préstamos malos, hacia el final del camino, empezamos a tratar una serie de proyectos. Bueno, Sigfredo, que estábamos hablando ahorita, fue uno de esos proyectos donde queríamos lanzar una división para hacer tipo consultoría, investment banking, merchant banking, para préstamos buenos y transacciones buenas, no salirnos del lado de non-performing, porque ya luego de la crisis, yo diría que para el 2011 se estaba empezando, no, un poquito después, 2012, se estaba empezando a secar el pipeline de portfolios de préstamos malos, porque ya se habían vendido todos. Sí, entonces, porque ya estábamos saliendo, como quien dice, de ese ciclo. Claro. Ya. Y entonces, pues, casi una compañía que se dedica a comprar préstamos malos si no hay préstamos malos, pues pensar y repensar, pues, ¿qué nosotros hacemos verdaderamente? Nosotros hacemos crédito. Nosotros sabemos manejar préstamos y hacer este tipo de trabajo, así que pues vamos a irnos del lado malo al lado bueno. Y entonces tratamos y empezamos a comprar hipotecas, algunas non-performing, pero también otras algunas que están al día. Yeah. Empezamos a hacer un montón de pruebas que eventualmente no logramos implementarlas porque vendimos el negocio, pero las probamos. Y estábamos en ese proceso de transición de lo que fue nuestro core business, que por la circunstancia no fue muy bien, a lo que iba a ser la próxima etapa del negocio, que incluía financiamiento de autos, hipotecas, pero ya del lado de originación, no de compra de préstamos malos. Y pues para brincar rapidito a la nueva etapa, ¿verdad? Pues, espérate, antes que brinque, dijiste que vendieron. Sí. Tú estás viviendo, o sea, viviste algo que mucha gente en Puerto Rico ni siquiera hasta lo piensa, porque yo pienso que el empresario puertorriqueño piensa que va a estar operando de esos 80 años. Sí. Y se lo va a dejar a los nenes. La mayoría de las empresas familiares que yo veo no necesariamente tienen ese mindset de, oye, tú puedes vender esto a alguien que no esté relacionado a ti para nada. Right. So, ¿cómo dentro de la planificación de sucesión y ustedes, o sea, ¿qué ocurrió para que esa discusión sobre si deberíamos vender la compañía pasara para que entonces ocurriera ese evento? Pues pasaron muchas cosas, pero ¿verdad? Ya no solo una sociedad como cualquier, llevábamos 8 años de socios, o sea, también había, de mi lado, habían ganas de hacer cosas distintas. Y a lo mejor, pues no era el momento para seguir con ese socio, ¿verdad? Eso me cruzó por la mente, pero no creo que haya sido la decisión principal. El negocio core se había acabado, ¿no? O sea, o iba a estar bien lento por un tiempo. Y teníamos un montón de activos. Teníamos $3.3 billones en activos que alguien probablemente los quería comprar. Y nos dimos cuenta de que se habían creado estas compañías públicas a través del mundo, pero principalmente en Estados Unidos, que habían amasado muchos portfolios como los nuestros y que los compraban y los seguían cobrando forever and ever, pero en un ambiente de una compañía pública con un fondo indistinto, y ellos pagaban unos múltiplos muy, muy buenos para comprar esto. Y nosotros dijimos, bueno, pues si vamos a tener un par de años malos, o nos vamos a empezar a dedicar a estas otras cosas,
pues vamos a vender el negocio, el portfolio. Inicialmente era lo que queríamos vender, el portfolio viejo. Y empezamos un proceso. Proceso de como subasta. De venta, sí, pues es un proceso de consultoría para M&A, para venta y adquisición de la compañía. Reclutamos, o sea, trajimos 2 investment bankers de Estados Unidos, uno de Nueva York, Keith Brullet, y un especialista en los préstamos nuestros que se llama Garnett, y creamos un libro y vendimos, salimos al mercado a vender el portfolio. Y sigo diciendo el portfolio porque no fue hasta que salimos al mercado que la gente me decía, sí, pero yo no te voy a comprar el portfolio en Puerto Rico si no te compro la compañía, los empleados, los sistemas, los procesos, etc. Y ahí fue que la realización de que, bueno, pues esta transacción quizás es verdaderamente el fin de esta era, si se daba. Y efectivamente se dio en mayo del 2014. Mayo del 2014. Sí. Y esa transacción, eso, de cuánto, digo, no sé si te molesta esta pregunta, pero ¿de qué cuantía estamos hablando más o menos? No se lo he dicho, nunca se ha dicho, porque obviamente es ultra privado, pero el número headline, ¿verdad? Es de 8 cifras altas. Pero hay deuda, o sea... Ese 20% ¿cómo fue, Luis, tu cuñado? Dios mío, sí, qué bueno. O sea, hay deuda, hay empleados, hay liabilities, hay oficinas, hay que hacer un montón de cosas. Esto él ahora tratando de subsanar. Lo que sobra no es tanto, es el punto. Sí, cuando la gente dice que vende las compañías por un montón de millones de pesos, pues el neto es lo que importa. El neto es lo que importa, eso es cierto. Lo que sobra. Pero fue una transacción muy importante para nosotros como socios y dueños, muy importante para nuestros socios inversionistas y para algunos empleados también que recibieron unas bonificaciones especiales por haber pasado por todo ese proceso. Fue un proceso largo. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? Casi un año. Okay. Tuvimos una persona que nos iba a comprar que se cayó, que la transacción se cayó y nos dejó ahí medio guindando. Después que estábamos todos emocionados ya casi contando los chavos en la casa. Y finalmente después vino esta compañía, esa transacción es pública porque la compañía es pública. Encore, ellos no dijeron la cantidad tampoco, pero Encore Capital de San Diego, una compañía pública, nos adquirió. Ok, pues entonces, si vamos a hablar del Landfall tuyo, estamos hablando de... O bueno, no te voy a hacer esa pregunta. Quiero hacerte esta pregunta mejor. Cuando tú recibes ese dinero, ¿ese fue el momento que ustedes dijeron, se acabó el mambo y vamos cada cual a separarnos a hacer lo que vamos a hacer? ¿O tú cogiste ese dinero y tú rápido dijiste, pues vamos a capitalizar un negocio nuevo? Lo segundo. O sea, digo, viajé. Me cogí unos meses y me cogí un break. Nos fuimos, mi esposa y yo todavía no teníamos hijos en aquel entonces. Nos fuimos a viajar. Yo todavía seguía siendo el CEO de la compañía como transición. Ok. O sea, por un momento... ¿Te exigieron un sí, tiempo específico? Sí, no era tan largo la exigencia. Y en verdad podía renunciar en cualquier momento, pero me pidieron por favor que me quedara un tiempo para manejar la transición, etcétera. Así que me monté en un avión y me fui a viajar. Y en ese viaje yo creo que parte de lo que fue mucha introspección de verdad que quería, what was coming next, ¿verdad? Que viene ahora. Sí, porque déjame, sí. Quédate en ese espacio mental ahora mismo, tú en ese avión. Tú acabas de lograr algo que maybe un 1% de la gente que está en negocios logra hacer. Estoy seguro que la cuantía que te llegó era suficiente para poder hacer un proyecto que se te ocurriera en el momento. Tú pudiste haber hasta dado clases si querías. Uh-huh. Libertad. Olvídate del número. Era suficiente para ser libre. Para ser libre. Sí. Entonces, háblame de si ese momento tú sentiste algún tipo de vacío o llamado para tú decir, yo todavía no he terminado mi emprendimiento, yo creo que todavía tengo más para dar. 100%. Vacío brutal en el sentido de, o llamado, vamos a ponerlo positivo,
Yo tenía 35 años cuando pasó esto. O sea, Súper joven, mano. A los 35 años tú no puedes pensar en retirarte, en... Digo, hay gente que lo hace. Sí, pero no, pero oye. Pero tipo, te entiendo, te entiendo. Exacto. Muy difícil quedarme en mi casa a los 35 años y todavía es bastante difícil. Pero definitivamente, hablamos ahorita de resolver problemas, ¿verdad? Durante ese periodo de 6 meses, porque estuve casi 6 meses desde que vendimos hasta que decidí irme finalmente y lanzar Parliament, en esos 6 meses me dediqué a pensar qué problemas habían allá afuera que yo podía apoyar a resolver. Ese fue Regresaste a la base de tu papá. a la base, así mismo. Qué interesante. Así mismo. Y literalmente, y se me ocurrieron unas loqueras, pero finalmente decía, pero yo llevo 10 años haciendo crédito o 15 años haciendo inversiones y finanzas, pues ¿qué se puede hacer dentro de este mundo? De ahí sale la idea de empezar a prestar en el lado comercial. Y eso fue tú diciendo, entonces, yo voy a atacar la necesidad de lo que es financiamiento a pequeños comerciantes, Yep. que quizás en el momento que se consolida la industria bancaria y las opciones que había en aquel momento, pues no habían tantos players como quizás cuando tú estabas estudiando en la universidad Claro. o empezaste tu carrera, o sea, nosotros fuimos como de 11 bancos a 3 bancos Exacto. en menos nada, así Ujú. que no sé si, y yo pienso que todavía hay, con todo y que estamos discutiendo esto ahorita, que han entrado más organizaciones de financiamiento alternativo para comerciantes, yo todavía veo mucha oportunidad en ese espacio. Sí, aquí Puerto Rico tiene un gap de finanzas. Nosotros lo habíamos calculado en el pasado, creo que ha mejorado, pero no. Puerto Rico necesita como entre 10 a 15 billones de dólares al año en financiamiento que no tiene, genuinamente. Cómo la gente y los negocios subsisten eh, es un misterio. Y aquí, bueno, lo sabemos, conocemos un montón de empresarios que verdaderamente están todos los días fajándose porque no se les cierre el negocio y verdaderamente trabajan para subsistir y para vivir. Pero estos negocios grandes estos negocios de escalabilidad y verdaderamente crear wealth y capital, quizás no pasan tanto en Puerto Rico porque hay una falta de capital y de inyección de inversiones en estas empresas. No solamente financiamiento, sino creo que a nivel de capital puro, de equity. En Puerto Rico hay tremenda gente con tremendas ideas, pero si no hay el capital para explotarlas y llevarlas al próximo nivel, se van a quedar como lo que nosotros llamamos negocios de lifestyle, ¿verdad? De que es suficiente para pagar salarios y para pagarte y para que tengas un sueldo y una calidad de vida, pero no suficiente para verdaderamente generar riqueza. ¿Y ese tipo de negocio tú lo tiendes a ver en qué nivel de ingreso anual? Yo creo que hay de todo. Curiosamente, yo veo negocios pequeños ¿verdad? Que son lifestyle businesses por definición, ¿verdad? Porque están en un tipo de industria que verdaderamente no hay innovación y no hay un crecimiento exponencial que venga, por más chavos que le metas, ¿verdad? O sea, el barbero, el abogado, el servicio, son horas. O sea, y la gente tiene X horas al día. No hay, fuera de que tengas más gente trabajando para ti, pero le tienes que pagar a esa gente. O sea, que el crecimiento no es tan exponencial. Hay gente que siempre va a hacer un lifestyle business simplemente por el tipo de negocio. Pero en el negocios con potencial de escalar, incluso startups que hemos invertido nosotros y que hemos visto otra gente que ha invertido, por no diluirse, por ejemplo, los founders no levantan suficiente capital y la idea se queda en un punto subóptimo a lo que podían haber logrado. Puede ser que no quisieron levantar más capital o no encontraron más capital, que es el punto original. Yo lo veo en distintos niveles, incluso hay empresas grandes que familiares, que generan ventas como locos, que llevan 100 años operando en Puerto Rico, pero tienen que alimentar a unas familias muy grandes que ya tercera generación y cosas así. Primo, nieto. Exacto. Que entonces pues se convierte en un lifestyle business, aunque vendan $1 billón en lo que sea que vendan. Porque lo que da es para darle de comer a su familia. ¿Y cuál es el tipo entonces de cliente que tú buscas típicamente en Parliament? Nosotros somos bastante open en cuanto
al perfil de industria, o sea, un negocio lifestyle, por volver a ese punto, bien administrado, pues es bueno para la persona. Y si decidió hacer eso con su vida y con el préstamo que nosotros le demos logra ciertas metas, pues lo queremos apoyar. Eso no es que sea malo el que sea un lifestyle business, es que simplemente pues no va a generar el impacto colectivo que quizás quisiéramos. Pero financiamos un poquito de todo, desde negocios más pequeños que lo que generan son $500,000 al año, $1,000,000 al año en ventas o ingresos, hasta negocios donde venden cientos de millones de dólares al año. Todos tienen necesidades de crédito distintas. Hay veces que es para reestructurarse y reposicionar su negocio. Hay veces que es para crecer, porque quieren comprar un competidor o quieren expandir hacia Estados Unidos y vender sus productos fuera de la isla. Hay un sinnúmero de situaciones y nosotros las vemos todas con los mismos ojos y con el mismo cariño, y pues hacemos nuestra evaluación, y si somos el fit correcto, pues típicamente hacemos la inversión. ¿Y se limitan a financiamiento solamente? Por el momento sí. Por el momento sí. Sí, nosotros hemos hecho algunas inversiones de capital donde hemos invertido y hemos comprado compañías o pedazos de compañías. Aunque sale el nombre de Parliament, típicamente somos nosotros los socios a nivel personal. ¿Verdad? Apoyando emprendedores, apoyando negocios que nos han llamado la atención a través de los años y que los hemos apoyado con nuestro capital. Sí, pero que entonces no es que hacen un tipo de advisory que también No. hay como... Es que estamos hablando del modelo de negocio de estas firmas grandes que Sí. combinan el servicio con el financiamiento, y típicamente ahí donde capitalizan mucho la ganancia es cuando tienen un % de la venta, Sí. vamos a ponerlo así, que es lo que le llaman el carry. Yep. Pero que entonces eso no es algo que al Nosotros momento- lo hacemos un poquito distinto. Nosotros, si hay un negocio que verdaderamente tiene una idea brutal, o sea, un equipo brutal, un proceso brutal, que quizás es demasiado riesgo para lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, que son compañías ya un poquito más maduras, pero nos gusta tanto la idea y la persona y la tesis que lo queremos apoyar, pues ahí a veces cogemos opciones o warrants en las compañías que pues no te puedo cobrar el return, no me quiero poner tan técnico, pero si tú inviertes en una compañía temprana, ¿verdad? En una etapa temprana, tú no vas a querer ganarte un 10 o un 12% de rendimiento, tú te vas a querer ganar un 30-40% de rendimiento. Pero si tú le prestas a alguien a un 30 o 40% de rendimiento, esa compañía nunca va a echar para adelante porque Claro. todo el dinero va a ir a pagar la deuda. Ajá. Así que como tú llegas a un happy medium como lender, pues te doy el préstamo al 10, 12, 13%, lo que sea. Pero entonces coges un pedazo de tu negocio chiquitito, que si eventualmente todo sale bien gracias al apoyo que nosotros te dimos, pues yo puedo venderte, típicamente se la vendemos de vuelta al dueño. Ni siquiera es que me viro y la vendo a un tercero. Sí, básicamente lo coges más bien para tener algún tipo de protección De protección. en caso, pero no es que tu meta de negocio es No. capitalizar desde ese punto de vista. Y pasa en menos del 10% de los casos. Ya. El famoso carry, nosotros lo tenemos por otro lado, ¿verdad? Que es a la administración del capital de nuestros inversionistas. Que ellos sí nos pagan. Ya. Ellos sí nos pagan. Exacto, porque el capital que tú levantas, ya tu capital no es financiado por un banco Claro. canadiense, ahora es capital privado. Capital privado, 100%. Son nuestros inversionistas nos pagan a nosotros X dólares, X% por administrarle ese capital e invertirlo en lo que nosotros invertimos. Y siempre y cuando nosotros generemos más de X%, nos dan un bono. Un bono. Y ese es el carry en el negocio nuestro. ¿Y tu investor base son gente de Puerto Rico o hay de todos lados? Casi el 95% es de Puerto Rico. Ah, wow. Que es buenísimo porque cuando te pones a pensar, primero, $1 billón en capital puertorriqueño privado, que incluye instituciones, incluye individuos. Es un montón de chavos, como estábamos hablando ahorita. Pero es un voto de confianza bien fuerte hacia nosotros como manejadores y como
como empresarios, ¿verdad? O sea, que un billón de pesos allá afuera hayan decidido invertir con nosotros 100%. nos llena de mucho orgullo y es una responsabilidad brutal. Digo, y ahí sí que yo creo que el cambio más grande del modelo que existía, ¿verdad? Que hacías con Sí. OPC, que básicamente ustedes cogían el capital, pero eran como un intermediario de capital institucional. Sí, Tú ahora eres un fondo privado que tiene el investor, ¿cómo que dice? ¿Cómo que se llama eso? Que tiene la responsabilidad con cada inversionista. sí, sí. Nosotros somos fiduciarios Fiduciario es la palabra que estaba del capital de nuestros inversionistas y estos son gente que uno conoce. O sea, son gente de carne y hueso. Esto no es Corporación ABC en Canadá, ¿verdad? Exactamente. Como era mi Bien capital de allá, que, o sea, si las cosas salían mal, pues mano, salió mal. Pero salió tú eres un nene grande y no va a pasar nada. Aquí son, o sea, primero que uno empieza a levantar capital típicamente con familia, amistades y gente cercana, ¿verdad? O sea, yo tengo... Entonces esas reuniones se pueden poner tensas si no Exactamente. estás haciendo lo que tienes que hacer. Si no ¿no? va bien, créeme que no vas a ir a Navidades. ¿Cuántos fondos? ¿Ustedes tienen más de un fondo? Sí. ¿Cuántos fondos llevan ya? Llevamos como 6 fondos. 6 fondos. Sí. Te felicito por eso. Gracias. El que sabe, ok, si no saben, es bien difícil levantar un fondo privado. Si tú ya te has levantado 6, eres un puñado de asset managers en Puerto Rico by far. So, Sí, 6 fondos. Obviamente el primer fondo fue chiquito, o sea, de $50 millones, pero ya cada vez son un poquito más grandes. Bueno, para llegar al 1.1 billones que dijiste, pues, Sí, hay unos cuantos. ¿cuál ha sido el fondo? El más grande es el tercero de lo que nosotros llamamos las series, que tiene como $600 millones. 600 millones de dólares. Sí. Y ahora estamos levantando otro nuevo Dios fondo, mío. pero yo, by the way, esto, disclaimer, yo no estoy vendiendo nada, simplemente les estoy dejando saber que ahora estamos levantando otro fondo nuevo y curiosamente va a estar bien interesante porque en la industria nuestra los fondos tienen comienzo y fin, típicamente, ¿verdad? Son fondos cerrados donde tú levantas capital, lo inviertes por X años y después, según se va liquidando los activos del fondo, le devuelves todo el capital a los inversionistas. Este nuevo fondo que estamos haciendo es fue producto de una de esas conversaciones de qué podemos hacer distinto y por qué vamos a seguir haciendo los mismos fondos cerrados. Si hay otras maneras de hacerlo, nuestro próximo fondo va a ser un fondo abierto. Un open fund, eso te iba a decir, Open, evergreen, fund. open-ended fund, donde vamos a estar levantando capital todo el tiempo. La gente puede entrar, la gente institucional que cualifica para el fondo, valga el disclaimer, puede, sí, es súper regulado todo esto. Puede entrar y salir del fondo según quieran y según haya liquidez. Y eso cambia completamente la dinámica de nuestro negocio. Porque ya no es, lancé fondo 1, pues fundraising, después vamos a invertir, después vamos a hacer esto. No, ahora es como que todo el tiempo estamos vendiendo, todo el tiempo estamos invirtiendo, todo el tiempo estamos manejando carteras forever. ¿Y cuál tú dirías que fue el reto más grande brincando de ese primer emprendimiento OPC, un lender grande canadiense que no hay tanta proximidad? Uh-huh. Ahora estoy haciendo lending directo, ¿verdad? A comerciantes que sí lo necesitan, que no son distressed assets, número 1. Número 2, estás trabajando básicamente con inversionistas puertorriqueños que tienen que ser responsables fiduciarias. ¿Cuál tú dirías que fue el reto más grande en esas transiciones? Si alguno, ¿verdad? O algo que tú has aprendido que te cogió por sorpresa quizás cuando comenzaste ese segundo emprendimiento. Bueno, lo más que me cogió por sorpresa es la cantidad de venta que hay que hacer en este negocio para levantar capital y para convencer incluso a un potencial deudor que reciba tu financiamiento, ¿verdad? O sea, hay alternativas, no tantas, pero si la gente se mueve, puede conseguir una cooperativa, un banco, alguien que le preste. Lo que me impresionó verdaderamente es el tema de venta. O sea, yo le dedico, no sé si lo dijimos al principio, lo hablamos antes, pero yo el 80-90% de mi tiempo es venta. Vendiéndole nuestras ideas y nuestra tesis de inversiones a nuestros inversionistas, vendiéndole las oportunidades a nuestros potenciales clientes, vendiendo optimismo, vendiendo cosas buenas de Puerto Rico. O sea, es venta. Que eso es que yo entiendo la confusión. Fue una de las tomas que estábamos practicando. Pero literal, ese proceso y me conecto con cuando fuiste trabajador de piso en una tienda. O sea, que cuando tú estás constantemente tratando de medir si la persona
está abierta la conversación o no. Ujú. Tú tienes que estar interpretando el body language, si es un fit, ¿verdad? Para el producto que estás tratando de hacer. Ese follow-up, porque te digo Exacto. yo, como en lo que es mi emprendimiento de los eventos, o sea, de tú estar detrás de la gente para asegurar que por fin entren o no entren, o sea, es un proceso que toma tiempo y que no necesariamente es como quizás la gente se lo imagina, que es que tú llamas, te dicen que sí y chau, bye. O sea, eso Nadie no es, hace eso. eso no es- Nadie hace eso. nadie suelta dinero así, así No, de no, no. sencillo. Bueno, y pues te pueden haber firmado el papelito de que se comprometieron a firmar y tú le dices, el viernes tienes que depositar los chavos. Viernes no llegan los chavos. Casi en la mitad de los casos, el viernes no llegaron los chavos. Y tú tienes que entonces el lunes, porque bendito, en el fin de semana no nos gusta molestar a los clientes, pero el lunes es como que, mira, tú me dijiste. que Capital Call. Exacto. Ya. ¿Qué pasó? Eso fue un aprendizaje brutal, o sea, un cambio significativo en lo que yo pensaba que iba a ser el negocio y lo que verdaderamente se ha convertido. Eh, Te diría que es de las cosas más importantes. O sea, que hoy día digo, wow, como yo terminé siendo un vendedor. ¿Tiene alguna historia de algo que haya ocurrido? Puede ser en cualquiera de las dos, que tú dijeras en el momento, diantre, esto es lo peor que me pudo haber pasado en mi vida. Pero ahora tú miras para atrás y tú dices, coño, qué bueno que eso ocurrió porque me llevó a X y cosas. Eh, Mira, nos pasa cada rato, porque no es inusual en este negocio que tú le prestas dinero a alguien y que no te pagan, ¿verdad? ¿Verdad? Ese es rico. Ese es el riesgo. Y lo digo de manera jocosa, pero nuestro rol es identificar el riesgo para minimizar esos casos. Y si eso pasa, pues poder cobrar porque tienes el colateral adecuado y todo eso. La primera vez que a nosotros nos falló un cliente, imagínate, nosotros estamos levantando capital, esto fue hace muchos años. Si llevamos 10 años, me imagino, fue como en el año 3. Cerramos una transacción bien grande. Todo empezó mal desde el principio. Una de las transacciones más grandes que habíamos hecho en el primer fondo. Vamos al closing dinner con el cliente y el cliente nos dice, cambia de opinión. Wow. Todo lo que les dije que íbamos a hacer con los chavos, Dios santo. no lo vamos a hacer ahora sí, vamos a hacer otra cosa. Y nosotros, anda, para el carajo, ok, red flag, ¿verdad? Vamos a estar pendientes de este caso. Eventualmente el caso falló, quebró y nos terminamos ejecutando las propiedades y terminando haciendo todo el lío que eso conlleva. Pero fue el primer caso. Imagínate, o sea, tú te estás vendiendo, volviendo al punto como yo sé lo que yo hago, yo sé de crédito, nosotros tenemos este track record, hemos hecho esto por muchos años, yara, y de repente, desde el día 1, el tipo te dice, cambia de opinión en el closing dinner. O sea, el deal no iba para ningún lado bien, definitivamente. Y tú sabes que, aunque quizás estuve medio deprimido por un par de días exacto, en mi casa, diciendo, diablo, le quedé mal a mi suegro, a mi papá, a toda la gente, a mi vecino, al de la compañía de al lado. Como que ese primer memo, mira, la primera inversión ya no existe. Pues, pero te das cuenta que ese es tu negocio, para eso te pagan, ¿verdad? Tu negocio, mis inversionistas, nuestros inversionistas invierten con nosotros porque saben que nosotros, dentro de todo, podemos estructurar las cosas de una manera que aunque vayan mal las cosas, pues tenemos la habilidad de recuperar algo, si no todo. En ese caso en particular, lesson learned, en ese caso particular recuperamos no solamente todo, sino que las propiedades que reposeímos hoy día valen mucho más de lo que nos costaron en aquel entonces y va a terminar siendo una de las mejores inversiones para nuestros inversionistas en ese primer fondo que se está terminando ahora en diciembre. Cuando la terminemos de vender ahora, va a terminar siendo una de las mejores inversiones que tuvo el fondo. Sin embargo, fue la primera mala. Wow. O sea, la mejor respuesta a esa pregunta no pudiste haber identificado porque empezó como un horror story y termina siendo un activo bien valioso. Es bastante malo. Para el fondo. Sí, fue bastante malo. ¿Tienes en el track record cuando lo estás vendiendo, tienes un IRR de ese primer fondo que ya tú puedes disclose o eso es algo que no Sí, digo, de nuevo, no estamos vendiendo nada ni ofreciendo nada, pero nuestra estrategia es bien sencilla. Nosotros no somos un fondo de venture capital ni de nada que estamos ofreciendo retornos altísimos. Nosotros lo que queremos es ofrecer unos retornos relativamente constantes, con poca volatilidad. No importa el mercado, no importa cómo está la economía. Nosotros
En los últimos 10 años tuvimos María, terremotos, Zika, chikungunya, o sea, pandemia, you name it. Y nuestras pérdidas han sido menos de 1% a través Wow. de todo este tiempo. El retorno para nuestros inversionistas ha sido 8%, 8 y pico por ciento, ¿verdad? Algunos más, algunos menos, dependiendo de cuándo entraron en el fondo. O sea que bien. Bien, y eso está dentro de lo que era Sí, nuestra estrategia. y está en un tiempo, como dijiste, de mucha volatilidad también. Así Exacto. que, Bueno, imagínate, en los últimos 10 años, 8%, cuando los intereses estuvieron en cero por como 5 de los últimos 10 años, pues en verdad es un buen rendimiento claro, relativo, ¿verdad? claro, claro. Ahora los intereses van para abajo de nuevo. Si nosotros nos podemos mantener en un 8, 9, 10%, pues es bello para nuestros inversionistas. Además que nuestros fondos tienen, para el capital local, tienen unos beneficios contributivos y otras cosas que ayudan. Nada, 10 años de probar una tesis bien. Hemos tenido nuestros challenges como cualquier portfolio de crédito, pero lo hemos podido superar todo. ¿Y qué es lo más orgulloso que te tiene ahora mismo, hoy día, habiendo cumplido los 10 años? El haber cruzado $1 billón bajo administración es un hito súper importante para nosotros y no porque signifique, no cambia nada, simplemente es verdaderamente te pone en un nivel de que ya tú eres un manejador más maduro, ¿verdad? Más probado. Que llevamos 10 años y 6 fondos y que tenemos inversionistas que han estado con nosotros en todos los fondos y que todavía cuando nos sentamos con ellos dicen, oye, ¿qué viene nuevo? ¿Qué vamos a hacer nuevo? ¿Verdad? Esas relaciones que hemos desarrollado son súper especiales. Hemos conocido a miles de personas, ya sea porque vinieron a pedirnos préstamos o porque quisieron escuchar del fondo que otherwise no hubiésemos conocido. Eso, o sea, el impacto, la huella que estamos teniendo en Puerto Rico, aunque nosotros hacemos cosas en Estados Unidos, el 65% del capital nosotros lo invertimos en la isla. Hemos ayudado a crear miles de empleos, a salvar miles de empleos más. Hemos creado nosotros nuestros 20 y pico de empleos bien pagos ahí en Santurce. Esas cositas, todo eso suma y es parte del orgullo en general de hacer esto. Qué bueno que no te retiraste, No, definitivamente. ¿verdad? Porque claramente tenías mucho más que darse, que te quería felicitar por eso, Gracias. número uno. Esta pregunta me gusta hacérsela a todos los líderes que vienen para acá. No sé si tú sigues los deportes, si eres fanático del deporte, no tiene que ser limitado a eso. Pero ¿qué líder puede ser de negocio, de deporte, coach, que tú hayas observado o visto, que tú dirías que su estilo de liderato se parece más al tuyo? Definitivamente no creo que en deportes haya muchos ejemplos, porque te voy a describir, voy a darte la contestación bien larga. Te voy a describir mi estilo de gerencial, ¿verdad? Mi estilo de liderato es uno bien personal, bien, también ha cambiado a través de los años, pero a mí me gusta verdaderamente conocer a la gente que trabaja conmigo, verdaderamente, o sea, son mis amigos. Yo voy a estar metido en una oficina contigo 8 o 12 horas al día. Más vale que nos conozcamos, ¿verdad? Sí. O sea, yo no soy tu jefe. Incluso me recuerdo una muchacha analista nuestra que me presenta a sus papás y yo le digo, bueno, yo trabajo con su hija. Y ella como que, ¿qué bochorno? ¿Cómo que tú trabajas? Tú eres mi jefe. Pues no, yo no soy tu jefe. Yo trabajo con toda esta gente y yo quiero tener una relación bien estrecha con ellos. Pero con ciertas expectativas de que estamos aquí para trabajar duro. Estamos aquí para lograr ciertas metas. Y estamos aquí si las cosas no están saliendo como tienen que salir, pues vamos a sentarnos, las vamos a discutir, las vamos a tratar de resolver, ¿verdad? Y es bastante comunicativo, bastante open. Cuando era más joven quizás era un poquito más volátil, pero ahora trato de ser más comunicativo. Sí, a los 26 estás ya posicionándote va a ser CEO del banco. Puedo imaginarme esa poca paciencia en la gerencia. Sí, definitivamente la edad ayuda mucho a suavizar algunas cosas. ¿Tienes algún mentor que pienses que tú digas, esta persona me ha ayudado en lo que es gerencia, liderazgo y manejar equipo?
Mira, he tenido muchos mentores a través del tiempo. Yo tengo la dicha de te conté originalmente, yo pertenezco a una organización de presidentes jóvenes que entré a los 31 años. Espérate. Él dijo una organización. Es YPO, gente. So, YPO, para el que no sepa lo que es, tienes que ser un presidente menos de 45 años, tener más de 50 empleados o tener 15 empleados y tener un gasto de nómina de 2.5 millones. Eso es hoy Entre día. otros criterios Eso es hoy que día. son adicionales a eso. Antes era más bajito, pero Déjame por lo menos hacer ese puntuaje, porque yo sé que, me imagino que ahí tú estás expuesto a un montón de gente, ¿verdad? Sí. Que en el tema es muy bueno, ¿eh? Definitivamente, pero más allá en YPO, y también pasa en otra organización que se llama EO, que es Entrepreneurs Sí. Organization, tenemos un concepto que se llama foro. Y foro básicamente es un grupo de personas que no pueden tener conflictos entre sí y se reúnen una vez al mes para hablar de su vida personal, o sea, familiar, individual y negocio. Y en esas conversaciones salen un montón de cosas muy interesantes, pero te permite, y en mi caso, cuando me hablas de mentores, yo aprendí mucho de esas conversaciones entre 8 personas de empresas completamente distintas y en niveles completamente distintos, todos presidentes jóvenes, eso era lo único que teníamos en común, que me ayudaron a moldear mi manera de ser y mis metas y cómo uno se visualiza hacia el futuro, ¿verdad? Porque no hemos acabado, definitivamente. Ese grupo de mi foro, y luego la organización más grande y toda la gente que he conocido a través de ella y a través yo pregunto, a mí me gusta conocer de la gente, las historias, igual que tú, y uno va cogiendo notitas de las cosas que funcionan. So, no hay una sola persona. Te diría que es Roster. el impacto de muchas relaciones y de mucho compartir con distintas personas a través de los años. Yo creo que dentro del programa, sin mal no recuerdo, creo que Carmen Meli Torres está en EO, Ajá. Antonio Sécola, que es patrocinador del Sí. programa, Carlos Cobian estuvo también, o sea que dentro de ese grupo tienen un roster bien Y son interesante. igual, son exactamente igual. YPO y EO tienen exactamente el mismo formato, lo único que pues los niveles de entrada pues son un poquito distintos. Sí, exacto. Pero, y ese es mi consejo para cualquiera allá afuera es ponte, o sea, habla con la gente. Tú no eres el cheche de la película, tú no te la sabes toda. En algún momento de la vida te vas a creer que te la sabes todas, pero no te la sabes todas. Hay gente que ha pasado por experiencias iguales, mejores, peores, distintas a ti, que tú deberías de escucharlas. Y si hay algo que te suene, que te resuene y que tú quieras implementar en tu vida, pues fabuloso. Y si no, tienes un conocido más. Conocido. Pero yo pienso que el éxito para muchos negocios, para mí, son las relaciones también. Sí. So, yo creo que tú también darte esa oportunidad de conocer personas a través de estos foros, o sea que lo buscaste, te reclutaron o te refirieron, asociaciones también funcionan para eso. Pero tú salirte de lo que es tu rutina normal y tener ese espacio de conversación y perspectiva es súper importante. Porque te puedo decir, cuando yo trabajé un tiempo en un fondo de inversiones, pero yo fui de estar en una compañía multinacional bien grande a de repente estar con 10 personas, las mismas 10 personas todo el tiempo. Y yo siento que yo perdí un poco ese dinamismo de conocer gente y eso. Y yo creo que desde que emprendí este proyecto, por ejemplo, este es como mi manera, digamos, de catch up, de sentarme con este perfil de personas y uno se da cuenta que no estamos lejos, ¿entiendes? Somos personas que estamos en etapas diferentes, pero tenemos unas visiones bien compartidas, ¿no? Y yo creo que es bien importante que la gente recuerde eso. Y que en la etapa que yo pienso que me da miedo, ¿verdad? Porque mucha gente, cada vez más, hay más clases en la universidad que son remotas, hay más trabajo remoto, pues es bien fácil tú acomodarte a ese tipo de estilo de vida y pierdes un poco la magia que hay cuando tú estás en persona y tú puedes entrar en conversaciones que son de fuera del trabajo y hacer ese tipo de química que te ayuda, ¿verdad? Y yo creo que invito a las personas que cuando te digan, por ejemplo, yo tengo un evento el 29 de octubre, pues que vaya a ese tipo de foros para eso mismo, porque hace falta. Networking es súper importante por 1000 razones.
Y el calor humano es súper importante. Nosotros, después de la pandemia, en la oficina hicimos lo que casi todo el mundo hizo, que fue 3 días on-site y 2 días remoto. Llegó un punto que nosotros en las conversaciones del equipo gerencial decíamos, ¿cómo podemos asegurarnos que haya más gente en la oficina más tiempo? O sea, no queremos quitarle el beneficio, ¿verdad? Porque Es un beneficio. es un beneficio. Pero vamos a asegurarnos que siempre haya gente en la oficina. Porque si yo voy los viernes y éramos 2 gatos y pues me perdí la interacción con esta otra persona y viceversa. Así que ahora, ¿Qué ideaste? bueno, todavía estamos estamos como 4 y 1, 3 y 2, dependiendo. Pero todos los días tiene que haber X cantidad de gente en la oficina Ya. para que se creen las colisiones, se creen las conversaciones, Vamos a sentarnos todos, nosotros almorzamos casi siempre en el conference de la oficina. Literalmente, somos 20 y pico de personas y como 12 de nosotros comemos 15 at any given time, estamos en el conference almorzando. Eso es chulo, hablamos de cualquier cosa. Hablamos de negocio. A veces, lamentablemente, hablamos de trabajo mientras almorzamos, que no se debería, pero... Mira, me enviaste este correo. Exacto. Cuando yo llego, y Luis y Cheo, mi otro socio, cuando llegamos nosotros, estoy seguro que todo el mundo hace, ay, aquí que fue, viene el aquí favor. fue. Pero hablamos de todo, hablamos de la familia, de los deportes, de la vida, o sea, para mí tiene una importancia muy, muy grande en los negocios. O sea, nosotros no somos robots. Nosotros no estamos para estar sentado en un escritorio haciendo la misma cosa por 8, 10 horas o 12 horas sin socializar. Nosotros somos animales sociables y Definitivo. tenemos que socializar. Y si tú te tienes que parar a tomarte un café y ir afuera a fumarte digo, ya la gente no fuma, pero en mi época ibas abajo en First Bank a fumarte un cigarrillo para saludar gente. No era ni porque te gustaba fumar, era porque querías salir de tu oficina un ratito. Pues lo hacía y eso está súper bien. Y creo que es muy importante. ¿Y alguien como tú define riqueza hoy día? Porque yo sé que tuviste ese éxito a los 35 años y tuviste ese momento que pudiste haber fácilmente hacer un camino mucho más, ¿verdad? Menos ajetreado, con menos responsabilidad. Hoy día te está yendo muy bien, como mencionamos que llegaste al hito de 1 billón en activos en el fondo y estás creciendo, estás expandiendo. Mencionaste que estás ahora atendiendo clientes fuera de Puerto Rico. ¿Qué, qué es lo que te está empujando a nivel de riqueza? Si eso sigue siendo un incentivo para ti o si tienes otro tipo de incentivo que te está moviendo a hacer lo que estás haciendo. Vamos a definir riqueza primero. Riqueza para mí es completamente subjetivo y completamente alineado a lo que te dije ahorita, que es libertad. O sea, para mí riqueza es cuánto dinero tú necesitas para tomar decisiones sin que te pese el que tienes que pagar la casa mañana, el que tienes que pagar la universidad de los nenes, en mi caso 12 años, y después un poquito más. O sea, son ese tipo de que te quite el peso de encima del burden económico. Para mí esa es la base de riqueza. Y después de ahí hay un montón de distintos niveles de riqueza, ¿verdad? Pero yo creo que independencia y libertad, ¿verdad? Debería ser lo mínimo que define lo que es ser rico o tener riqueza. Para mí, dependiendo de lo que uno gasta, pues hay gente que con mucho menos logra esa independencia y esa libertad. Hay gente que no importa cuántos chavos tengan, porque son unos gastos en botalata, nunca van a sentirse contentos y nunca se van a sentir que tienen suficiente. Gracias a Dios a mí me criaron de otra manera y yo pues el dinero es secundario a otros temas. La riqueza, número uno, es subjetiva, no hay un número. Todo el mundo dice, ¿cuál es tu número? Pues, whatever, 1 millón de pesos, 2 millones, 10, 15, 20, 1 billón, ¿no? Cambia, es completamente subjetivo. ¿Qué me impulsa a mí? Yo creo que la riqueza, además de darte libertad e independencia, te da la habilidad de dar para atrás, ¿verdad? Llega un punto donde uno hace dinero y uno trabaja para sobrevivir, ¿verdad? Es una necesidad. Dentro de la pirámide de Maslow, pues, ¿verdad? Tú tienes que estar bien económicamente para poder comer, dormir, tener una casa, y
Después logras tener la libertad de que, bueno, pues si me botan del trabajo, pierdo el trabajo, lo que sea, pues tengo suficientes ahorros para sobrevivir, te quita la presión, ¿verdad? Pues ahí ya estás hablando de unos niveles de riqueza. Pero llega un punto que tú puedes empezar a decir, bueno, pues con mi riqueza yo puedo hacer cosas que impacten la sociedad. En mi caso, tan pronto tuve la oportunidad después de vender el negocio en el 2014, me metí como en 3 o 4 organizaciones sin fines de lucro para dar de mi tiempo y de mi dinero para fomentar ciertas causas que eran importantes para mí. Pues así empecé, ¿verdad? Entonces, pues, según pasa el tiempo, uno dice, bueno, pues yo puedo impactar, ¿de qué otra manera puedo impactar? Bueno, pues si yo tuviese un fondo de capital bien grande, pues pudiese ayudar a todos estos empresarios que quieren levantar o sea, necesitan financiamiento, necesitan capital, no sé qué. Entonces, pues mi definición de riqueza y lo que me mueve a mí, cada día más se va yendo hacia ese punto. ¿Cómo yo puedo impactar el mundo y dejar el mundo un poquito mejor para mis hijos de lo que yo lo cogí? Tan sencillo como eso. El dinero no lo es todo, pero el dinero ayuda mucho a poder crear cosas de manera impactante. Y que no sea solamente para mi familia, sino que ese impacto pues sea para mis empleados, mis clientes y todo lo demás. Yo creo que mencionaste 2 temas que son sumamente interesantes que los digas, porque, número uno, esa primera meta o hito para cualquier persona debe ser ese momento donde ya el dinero que tú tienes está bastante por encima de lo que es tu costo de vida, ¿verdad? Tu base minimum cost, en esencia. Si tú logras crear un buen delta entre lo que entra a tu caja y lo que te sale de la caja, y no tienes que estar pensando en eso mes a mes, ya tú tienes un grado de libertad, definitivamente. En el caso que mencionas de tener más recursos para impactar a más personas, para que sepan, yo no creo que no, estoy seguro que no lo han discutido con él, pero estuve casualmente en un evento de Orlando Bravo hace una semana o 2 semanas y le hicieron esa pregunta, si a él lo motivaban a hacer deals más grandes. Que para mí, dije, eso está como una pregunta como media personal. Pero él fue bien honesto, él dijo que sí. Exacto. Que cada vez él quiere hacer transacciones más grandes porque él sabe que de ahí salen los recursos para todos los demás. Actividades filantrópicas y otras actividades, compensación a empleados, proyectos, you name it, ¿verdad? Y yo creo que en Puerto Rico particularmente a veces se demoniza al capitalista o comerciante que quiere maximizar el potencial que tiene de negocio, cuando realmente si esa persona, ¿verdad? Porque no voy a decir que todo el mundo es bueno, pero si esa persona sabe cómo usar esos recursos para un bien común, es una manera eficiente de hacerlo también. Mucho más eficiente que lo que hace el sector público en general, por ejemplo. Así que no sé si tú empatizas con ese pensamiento. Sí, o sea, la realidad es que yo soy full capitalista, ¿verdad? O sea, yo pienso que nuestro rol aquí debe ser para producir cosas, ¿verdad? Y mejorar la calidad de vida de la gente alrededor de uno con nuestro trabajo. O sea, no es pidiendo nada a cambio ni nada. O sea, de gratis no vamos a recibir nada. Y esas cosas hay que pagar, ¿verdad? Y las cosas que uno compra, pues hay que pagárselas a alguien y alguien va a hacer chavos de eso y así sucesivamente. Y todo el mundo se crea un mercado donde por lo que alguien quiere para comprarlo, pues necesita chavos y así sucesivamente. Y definitivamente el gobierno no ha probado que no es eficiente haciéndolo en ningún lado, no solamente en Puerto Rico, en ningún lado, bajo ningún modelo económico. Lo que creo que es bien importante, o sea, uno no puede querer hacer dinero por hacer dinero, de nuevo. Creo que todo tiene que tener un propósito, todo tiene que tener una razón, porque tú no te llevas los chavos para la tumba, ¿verdad? O sea, eso es una falacia, ¿verdad? O sea, y llega un punto que tú no te puedes gastar los chavos, ¿verdad? O sea, dependiendo de cuánto sea tu nivel de gasto, porque hay gente que sí trata. Pero la realidad es que los chavos no pueden ser la motivación. Estoy seguro que Orlando, y quizás a mí me pasa un poquito a una escala un poquito distinta. A mí me encanta meterme en los deals todavía y me encanta
romper mi propio récord, como quien dice, logré hacer una transacción más grande este año que la del año pasado, que fue la más grande, pero lo hago por aprender, en verdad, hasta cierto punto. Es como que aprender hasta dónde yo puedo llegar, aprender hasta dónde, ¿verdad? Sí, probarte tu mismo desarrollo. Exacto. Y presumo que hasta a un grado de adrenalina, porque es como una... Sí. Esa es tu cancha, en Exacto. esencia, ¿verdad? Ese es Sí, sí, sí. tu foro para hacer lo que tú sabes hacer, Ya. ¿entiendes? Y obviamente las transacciones más grandes generan más dinero, pero ese no es la motivación. Esa no es la motivación. Sí, La motivación es el otra. resultado del esfuerzo que le estás metiendo y obviamente pues un resultado positivo porque eso abre camino para un montón de otras decisiones que van a impactar a otra gente también. Exactamente. O sea que nada, yo creo que entonces estamos alineados. Yo no sé si a nivel, cuando tú piensas en Puerto Rico, a nivel económico particularmente, y obviamente pues tú eres lender, so tú estás expuesto a las necesidades y lo que la gente en la calle realmente necesita o carece. ¿Qué tú crees que le hace falta a Puerto Rico ahora mismo en estos momentos que es lo que lo ayudaría a subir de nivel en lo que es la competencia global? Dos cosas completamente distintas y igual de importantes. Número uno, el mindset tiene que cambiar. Yo creo que está cambiando con el tiempo, pero tenemos que dejar de quejarnos como país de que las cosas nos van mal y que cada X tiempo pasa algo y que es culpa de los políticos, es culpa de los huracanes, es culpa de los... O sea, tenemos que verdaderamente salir de la queja y darnos cuenta de lo bello que es nuestro país, de los talentosos que somos los puertorriqueños, de la infinidad de recursos que nosotros tenemos como isla y maximizarlo. Y ponernos a trabajar y a sacarle provecho a todo eso para verdaderamente crear valor como pueblo. O sea, el gobierno no lo va a hacer por nosotros. El gobierno tiene su función y no es, o sea, no creo en la anarquía. O sea, creo que el gobierno está ahí para darnos a nosotros los servicios básicos de seguridad, salud y educación a unos niveles mínimos para que la sociedad siga funcionando bien y poner ciertas guías de regulaciones para que la gente no se vuelva loca por ahí. Pero fuera de eso, el gobierno no debería meterse para nada en el tema, esa es la segunda parte fuera del mindset. El gobierno no se debería meter en el medio de los negocios. El gobierno debería asegurarse que haya un proceso de permisos, pero que sea ágil y bueno para el cliente, el inversionista, verdaderamente, el empresario. Debería asegurarse que la luz no se vaya todos los días y te rompa los equipos de tu oficina y de tu cocina y de tu casa y que te tengas que gastar 20,000 pesos cada cierto tiempo rehaciendo tu oficina básicamente porque se va la luz todo el tiempo. O sea, debería de asegurarse que la gente esté motivada para trabajar. Que no creen incentivos perversos que lo que hacen es que la gente quiera quedarse en la casa sin trabajar. Aquí hay un montón de gente que puede trabajar que no trabaja o trabajan por el lado ¿verdad? y no necesariamente aportan a la economía formal. Todo eso son cosas que nos hemos quedado como que atrás como sociedad. Y cuando digo atrás, no es atrás en los 80 y en los 90, estoy hablando de atrás en los 40 y en los 50, ¿verdad? O sea, como que no nos hemos dado cuenta que Puerto Rico llegó a unos niveles de sofisticación en un montón de espacios profesionales, en seguros, en finanzas, en construcción, infraestructura farmacéutica, ingeniería. Aquí se están creando ideas interesantes. Quizás no va a salir el próximo Google, Facebook o lo que sea, pero aquí están creciendo compañías y estableciéndose compañías que están haciendo cosas bien interesantes, pero sigue siendo poquito. La mayoría de la gente todavía pretende que el gobierno interceda en todo para que... Y el mismo gobierno piensa que ese es su rol, que es parte de la equivocación. Yo creo que el mindset es clave y el mindset empuja también a que con nuestro voto, con nuestras conversaciones con los políticos, etcétera, los convenzamos de que verdaderamente se tienen que enfocar en que los permisos funcionen, la luz funcione, whatever, que la vida no sea un hassle, o sea, salir de tu casa no sea un problema, sino que sea fácil. Para que te puedas ir a trabajar, a ser productivo y a crear cosas buenas en este país. Digo, estas son dos
problemotas, ¿verdad? O sea, no son, no son fáciles. Yo soy muy optimista de que el tema del mindset está cambiando. Las generaciones más jóvenes que nosotros, gracias a Dios, han seguido dándose cuenta de que en Puerto Rico pues es un tremendo lugar para vivir, es un tremendo lugar para estar. Estamos regresando después de entrenarse, estudiar o lo que sea, quieren volver a Puerto Rico y tener una vida aquí y están trabajando para eso. Yo pienso que eso es bien positivo, pero falta mucho todavía en ese tema. Oye, son 68 corporaciones públicas, más de 50 agencias, 78 municipios. O sea, tenemos un gobierno, tú pensarías que somos Texas o algo así, tú sabes. O sea, esto es un tema que el que esté interesante, que quiera ver el rant completo, pueden ver el episodio de Nacho, que yo sé que es amigo tuyo. Fue bien enfático. Nacho de seguro hizo su... Eso estuvo fuerte. También estábamos cerca de las elecciones. Yo creo que él tenía mucha furia por dentro que sacó ese día, pero yo creo que el tema de la libertad económica, vamos ¿Sí? a decir, que yo creo que a años anteriores quizás las generaciones no entendían, ¿verdad? El trade-off que hay cuando cuando el gobierno está tan metido en tantas cosas. Y yo creo que la educación sobre cómo tú deberías de actually sí, apoyar a lo que son estos empresarios, flexibilizar ciertos temas y lograr que la economía esté menos restringida. Es algo que cada vez hay más foros, más personas pensando que esto es el camino correcto, y yo creo que no es de la noche a la mañana, porque hay un cambio cultural completo, porque no ha sido nunca un gobierno que hemos tenido de esa perspectiva. Sí. Así que son muchos pasos que se tienen que dar. Pero Dentro de este cambio de mindset, dije las generaciones jóvenes, pero también hay que aplaudir a gente que actually son igual o un poquito mayor que yo. En estos últimos 8 años, la industria privada ha sido mucho más vocal que nunca antes en cuanto a las deficiencias del gobierno y los temas de libertad económica. O sea, nunca un empresario dueño de un negocio, de lo que sea, de vender hamburger o de construcción o de lo que sea, se había parado y había dicho, esto tiene que parar, ¿verdad? O sea, esto tiene que... nosotros estamos, los empresarios, somos los que pagamos la mayoría de los taxes que permiten que el gobierno funcione, ¿verdad? Pero nadie lo había dicho. Entonces todo se hacía behind the scenes, que si con el cabildeo, con esto, con lo otro. Pero finalmente se está viendo una clase empresarial que está dispuesta a hablar en foros, o sea, públicamente, que están empezando a fomentar estudios muy interesantes. Yo no sé si alguna vez has tenido a Jorge Rodríguez aquí, pero Jorge... lo tengo en la lista. Lo tengo en la lista ya que él estaba en el evento de Orlando y él se Ok. lo dije ya. So, eso Jorge, que tiene otra trayectoria completamente de ingeniero, ¿verdad? O sea, que en farmacéutica. Jorge es parte creó esta organización de ILE, de Instituto de Libertad Económica. Sí. Y han sacado unos informes muy interesantes, pero no solamente lo dejan en la etapa de preparar un reporte y unas estadísticas, sino que van a donde nuestros senadores y representantes y le dicen, mira, esto no hace sentido. Creo que han hecho 2 o 3 cambios en la política gracias a ILE, y Jorge me debe... La mención. Exacto. El tema de las licencias ocupacionales. ¿Por qué diablo alguien que te va a recortar el pelo tiene que pertenecer a un colegio de barberos, tiene que pagar licencias sanitarias, tiene que ir coger sus cientos cursos de educación? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, pues queremos que te recorte bien, pero si el tipo nos recorta mal, tú no vas a volver y se le va a caer el negocio. Esa es la libertad económica. Exactamente. Esa es la libertad. El mercado va a decidir que fulano es un mal barbero y no va a poder ser barbero más nunca, porque nadie le va a pagar. Pero no es porque tiene licencia, pertenece al colegio de barberos incorporado, Aparte que el tema ahí es que también limitas competencia. Claro. Entonces también ahí está el tema de los precios, ahí está el tema de que las personas que están ahí no necesariamente es por la capacidad, sino porque lograron conseguir cierto permiso. Exacto. La construcción. Necesitamos gente que construya, sí, pero para tú traer un albañil o un perito electricista o alguien que sepa de plomería de Estados Unidos para acá es horrible.
sea, digo, además de los temas migratorios, pero en adición a los temas migratorios, el tema de licencia era horrible. Esa gente no puede trabajar en Puerto Rico porque no han pasado por el cursito de yo no sé qué cosa que les requiere el gobierno local. Eso que parece una tontería, yo pienso que va a ser un cambio fundamental en cómo la gente se puede mover igual que de aquí nos vamos para allá, pues hopefully que la gente de allá venga para acá. Oye, y le sacó un estudio, porque lograron meter a Puerto Rico en un estudio que hacían que comparaban toda América. Ajá. Y en ese estudio, nosotros éramos de todos los estados de Estados Unidos el estado menos libre económicamente. Los únicos otros dos estados menos libres eran New York y California, pero son hubs, ¿verdad? Yep. No podemos compararnos con estos dos hubs. Y si hacíamos el espectro completo de América, éramos más parecidos a México que a Estados Unidos. Ujú. O sea que eso fue, no, y otra pauta para Jorge, porque eso yo lo vi y me voló la cabeza porque no sabía que estábamos tan cerca, ¿verdad? O sea que el tema de la intervención gubernamental para muchas personas no sale en primera plana, no salen en los medios tradicionales que uno lee por ahí, pero cuando te das cuenta que hay datos estadísticos que te confirman que estamos más parecidos a México que a la nación americana que tanto queremos identificarnos con, pues algo tiene que cambiar, porque si no el resultado, que es lo que Nacho dijo apasionadamente en el episodio, pues todo el mundo se va a ir de aquí. Claro. Sí, oye, la calidad de vida aquí, la comida y las playas son buenísimas, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Llega un punto que tú tienes que Progresa. tienes que progresar, tienes que tener libertad, tienes que tener independencia económica. O sea, eso es natural. Es natural. Y el gobierno, espero que siga escuchando la voz de quienes financiamos a este país y que verdaderamente pues vaya entendiendo que hay que ser más competitivos porque nos vamos a quedar atrás y eventualmente vamos a quedarnos tan y tan atrás que la nación que tanto queremos acercarnos a ella nos va a decir, ustedes son un problema, Sí, váyanse. hay que subsidiarlos completos. Exactamente. Y respectivamente de tu creencia, que te voten de algún lugar no es bueno. Exacto. Si tú te vas y lo logras hacer bien, pues fabuloso. Fabuloso. Pero si te votaron, pues no es No es muy la misma bueno. narrativa. Vamos a verlo así. Exactamente. Sí, cambia un poco. Definitivamente. Nosotros, y yo sé que llevamos mucho tiempo aquí, pero el programa este que yo hice en MIT de empresarismo regional éramos un grupo de Puerto Rico. Éramos 8 personas representando distintos sectores y todo el análisis era alrededor de las competencias regionales del país, pero mirándolas desde la perspectiva de 5 grupos importantes. El empresario, el emprendedor, el negocio privado, ¿verdad? El corporate, la educación, el capital y el gobierno. Dentro de todos los estudios que habían disponibles en aquel entonces, 2014-2015, el GEM Institute Report y otras cosas, Puerto Rico salía más o menos bien en ganas de ser emprendedor, en educación. Tenemos una educación relativamente buena, o sea que hay mucha gente que va a la universidad, no estamos tan colgados como otros. Aquí no hay analfabetismo, o sea, en general estamos relativamente bien. Las corporaciones y las instituciones privadas son sólidas, hay un buen marco regulatorio, hay monedas. Teníamos un montón de cosas, check, que nos daba un montón de puntuación. Cuando llegabas a la sección de gobierno, perdíamos todo. O sea, era ridículo. Era todo rojo, rojo. O sea, era el dashboard verde, amarillo y rojo. La parte de gobierno era roja completa. La parte de permisología, costo de establecer negocios, tiempo para establecer negocios, costo energético, you name it. Todo esto era un montón de distintos puntos que se tenían que llevar. Daba pena. Y teníamos un representante del gobierno que lamentablemente a mitad de camino tuvo que dejar de ir porque no me recuerdo ni cuál fue la excusa que dieron. Pero
no podían hacer nada. O sea, era, sí, tenemos un problema de permiso. Sí, tenemos un problema Sí, de... sí, oye, y siento que llevamos leyendo esa noticia de mejorar los permisos desde que yo Sí. estaba recién graduado de la UPI. Oye, han hecho 20... Eso fue en el 2010, para que exacto, sepa. todos los Yo- días, un nene. ¿Cuántas, igual que los temas de las contribuciones, cuántos proyectos Reformas de reformas contributivas y de bajan un permisos? 1.5%. Concho, o sea, hazlo mejor, ¿verdad? Hazlo bien de una vez y por todas y ya. Pero nada, creo que estamos mejorando. Yo soy muy optimista. Creo que estamos mejorando, creo que hay más voces tratando de llevar este mensaje. Creo que se siente en la calle finalmente que, o sea, tuvimos 20 años bien malos. Sí, sí, sí. Eso sí. Donde todo era quiebra. O sea, todo era literalmente, cerraban los bancos, cerraban, las casas no valían lo que valían, el gobierno estaba quebrado, o sea, nos pasó el huracán por encima, nos partió, o sea, era todo malo. Finalmente, yo veo gente diciendo, mira, me va bien el negocio, estoy reclutando, quiero comprar a un competidor, creo que las proyecciones para los próximos 5 o 7 años se ven bien. Yo no escuchaba eso hace siglos. Hace un montón de tiempo. Sí, yo creo que ahí tiene un punto que estamos empezando a ver la luz un poco al Sí. final del túnel, ¿verdad? Que no venga otra debacle financiera de Estados Unidos y global, pero sí se presiente en la calle un optimismo hasta con los mismos eventos que están haciendo como el BIFES, por Ajá. ejemplo, y todo este ecosistema empresarial que no existía Yep. hace 5 o 6 años atrás. Yo creo que está ayudando a cambiar esa narrativa Ujú. y visibilizando casos de éxito también Mm. en ese sentido. Yo sé que estamos un poco fuera del tiempo, voy a hacerte esta última preguntita. Estábamos discutiendo que eres papá. Ujú. Cuéntame qué significan esos, no sé, me dijiste si eran nena o nena, esa parejita para ti. Sí. Pues esto es bien cliché, ¿verdad? Pero hasta que no los tienes no te das cuenta de por qué. Pues obviamente eso te cambia la vida. Tener niños te cambia la vida. Tengo un varón que se llama Rodrigo de 6 años y tenemos una nena que se llama Stella que cumple 4 ahora en noviembre. Y, y yo te diría que una de las cosas más impresionantes o impactantes en mi... en- que han tenido el tener los niños es, número uno, la visión no de país, la visión de propósito, ¿verdad? De por qué yo hago las cosas que hago, pues en gran parte es porque quiero que mis hijos tengan una vida mejor que que la que yo tengo, o la que tuve, o la que he tenido. Porque eso es lo que añora cualquier padre, ¿verdad? O sea, pues dejar las cosas mejor y dejarlos a ellos mejor. Espero que tengan mejor educación que yo y que tengan las mismas o mejores circunstancias en la vida y que hagan lo mismo con sus hijos. Eh, y, y yo creo que me ha ayudado mucho a- a mellow down un poco, ¿verdad? O sea, estábamos hablando del tipo A y la ansiedad de hacer cosas y la emoción de crecer negocios y hacer transacciones y todo eso. Chévere, pero ¿por qué lo estoy haciendo, verdad? Y, y por qué o sea, ¿por qué voy a llegar a mi casa de mal humor si algo no salió bien en la oficina? No, mano, déjalo cosas en la oficina y trata de llegar a tu casa y compartir con la familia separar un poquito mejor el tiempo. ¿Tú crees que hay muchas personas que están de mi generación particularmente, que están reacios con tener hijos porque no quieren que eso sea un detractor de su carrera profesional o están bien enfocados en lograr como dijimos, yo creo que cuando tú empiezas tu carrera, tú tienes una ansiedad de probar quién tú eres, porque tú tienes una visión de quién tú sabes que eres capaz de ser, pero no estás ahí todavía. Entonces Ujú. tú estás constantemente tratando de alcanzar esa persona o ese avatar, como quien dice. Yep. ¿Qué, qué tú dirías pasando por esa experiencia de que sí lograste ciertas metas y ahora tuviste la experiencia también de convertirte en papá, que le quisieras compartir a ese tipo de pensamiento? Mira, el número uno, el mundo necesita más población. Así que yendo a lo básico de subsistencia y de que queremos que la raza perdure, necesitamos más bebés. Pero fuera de eso, yo no soy el mejor ejemplo porque yo tuve mi primer hijo a los 40 años, 39 años. Así que ya yo había logrado un montón de cosas y tenía un poquito de libertad y tenía un poquito de capital ¿verdad? Pues en verdad vinieron cuando en mi caso, el momento correcto.
que gracias a Dios la medicina está mucho más avanzada y espero vivir 120 años para poder disfrutármelo, porque empezamos tarde, pero o sea, el tener, uno no puede ser tan egoísta, genuinamente, uno tiene que, ¿para qué estamos en esta vida, verdad? O sea, sí, la vida se complica un montón. Todo cuesta mucho más, cada día más. La universidad y la escuela es un robo. Pero esperemos que... Yo tengo fe de que quizás cuando mis hijos lleguen a la universidad sea gratis. De que, o sea, ya simplemente... No está, yo pienso que con la inteligencia artificial y cómo se está moviendo eso, no me extrañaría que haya un disruption de ese modelo. Pudiese ser y ojalá que pase de aquí al 2034, algo así que creo que mi hijo le toca. No, 2038, Mira, algo así. se sabe el número, está diciendo, diablo, me toca Sí, créeme que está en el plan financiero familiar. Bueno, número uno, fuera de relajo, uno no puede ser tan egoísta, es difícil, te consume tiempo, pero todo el mundo lo ha hecho antes. También tenemos que, nosotros no estamos viviendo una vida donde es más difícil tener hijos que antes, es igual de difícil, la gente tenía que trabajar más, es más, ahora tienes celular, estás conectado, puedes llamar a los nenes por FaceTime, o sea... Gente, no había celulares, antes, si tú te pones a pensar, antes el hombre salía por la casa y no volvía hasta las 6, nada. Papá se fue. Y se fue de viaje, imagínate, olvídate, no, lo veo una semana. Y quizás me trae un peluchito cuando vuelva. Exacto. No, yo hablo con mis nenes, cuando me voy de viaje de trabajo, yo hablo con mis nenes como 3 veces al día y con mi esposa. O sea, es otra vida, es otro tipo de vida. Pero yo creo que genuinamente, o sea, ¿para qué vivimos, verdad? Hay que vivir con propósito. Y yo creo que el tener familia para los que puedan, no todo el mundo puede. O sea, hay circunstancias que no todo el mundo puede tener familia y eso hay que tenerlo bien consciente, pero para aquellos que puedan y quieran y que le vayan a dedicar tiempo a sus hijos, qué cosa más linda que, ¿verdad? Tener un propósito vivo, que todas las noches llegas a tu casa de por qué te fajaste todo el día en la oficina. Para mí eso me llena en cantidad. A veces los quiero escocotar, pero eso es parte de... Sí, pero es que si no nos quisieras cocotar, no lo estás haciendo bien. Exacto, sí, definitivamente. En esos momentos, a mí, solo compartiendo el mío fue totalmente distinto, fue totalmente a destiempo. Eso fue a los 25 años, yo no estaba listo ni económicamente ni psicológicamente, pero yo pienso que muchos de los pasos positivos que yo he dado ha sido... Y personalmente eso ya me convencí, o sea, la persona de quien yo era antes y después de ese niño cambió totalmente. Sí. Y yo creo que terminan siendo un motor también, porque ¿qué más motivación que esos niños cuando te reciban, te vean, sientan ese mismo orgullo, aprecio por lo que tú eres y lo que tú haces y se torna una dinámica bien bonita, porque ya llega un punto que los viernes, pues tú diste que el mayor tiene 6. 6, sí. Yo tengo uno que ya tiene 12 o cumple 12 en noviembre, lo llevé hace 2 semanas a su primer disco party. Eso me dio un poco. Eso me dio un poco. Pero ya es un punto que los viernes, porque también tengo una de un año, un nene que va a cumplir un año la semana pasada. Pero ese es con mi esposa. Exacto. Esa fue la administración que era. Lo que quiero decir con eso es que... Eso no fue a destiempo. Sí, eso no fue de tiempo, eso fue bien planificado. Exacto. Fue hace 9 años. Pero ahora para mí los viernes yo estoy bien pompeado para estar con ellos y estar en esa dinámica familiar y prefiero no salir de casa porque es que es muy rico. O sea, ya son, ya tú eres, cuando son 4, ya ustedes son un corillo. Sí. Ya son un grupo. Es una unidad. Es una unidad, como dicen. Sí. Es una chulería. Y la realidad es que, de nuevo, propósito. El propósito cambia claramente, pero a través del tiempo. Pero para mí, mi propósito hoy día es yo estar bien, mi esposa que esté bien, mi familia y mis hijos que estén bien y que seamos felices y que podamos tener un chance y que ellos tengan un chance de poder hacer lo que quieran en su vida cuando les toque. Porque a los 10 y pico de años se van. O sea... 10 y pico de años se van no, después te voy a contar este chiste porque no lo voy a hacer en cámara. Y vuelven a los 20 y pico. Te iba a decir, ahora que estamos finalizando, ¿qué para ti es la definición de éxito? Buena pregunta. La definición de éxito para mí está bien atado con felicidad. O sea, yo creo que
el dinero no da la felicidad. O sea, tú puedes check un montón de boxes de lo que estereotípicamente pensamos que es ser exitoso, pero si no eres feliz, no hiciste nada, ¿verdad? O sea, para mí el éxito es lograr cumplir tus metas, que son distintas. De nuevo, volviendo al tema igual que la riqueza, las metas deberían de ser subjetivas. No todo el mundo va a hacer lo mismo en esta vida. Lograr cumplir tus metas, sentirte feliz de haberlas logrado y conseguir tu propósito y en qué vas a dedicarle tu tiempo y tus esfuerzos. Para mí esas tres cosas si tú lograste esas tres cosas, eres una persona exitosa. Me encanta, Rodolfo. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Quiero que le digo esto a todos los invitados. Si quieres mirar esa cámara que está ahí, que es tuya, si quieres hacer algún tipo de llamado para que sepan dónde pueden buscar más información sobre el negocio, no sé si tienes plataforma, yo sé que en LinkedIn eres más activo, ¿dónde te podemos conseguir? Pues mira, nosotros, la realidad, el negocio nuestro es financiar a pequeños y medianos negocios en Puerto Rico y en Estados Unidos. Tenemos una página web que es parliamentcapital.com. Ahí incluso hay una forma de si alguien quiere buscar información sobre nosotros o quiere un préstamo, puede entrar a la aplicación ahí mismo, nos llega a través de nuestro sistema y la revisamos inmediatamente y nos comunicamos con las personas. Así que si podemos ayudar de alguna manera a financiar alguno de los negocios de la gente que te escucha, pues pueden entrar a la página, nos pueden seguir en LinkedIn principalmente. Y creo que teníamos una cuenta en X, pero no creo que está tan activa. Así que el LinkedIn y el website principalmente. Rodolfo, creo que ha sido un placer, un honor tenerte en el programa. Yo espero que no sea la última vez que nos veamos, que podamos seguir compartiendo este espacio. Cuando quiera, filosofamos. Definitivo. It's a wrap.